Antes de que comience la historia, por favor denle a me gusta y comenten desde qué ciudad están listos para escuchar hasta el final. Empecemos. Mi nombre es Ariadna Beltrán. Si alguien me preguntara cuándo ocurrió el punto más bajo de mi vida, la respuesta sería esta noche. Una noche en la que el cielo sobre Valencia parecía llorar, desatando una gota fría que golpeaba con furia el techo del chalet de lujo en la urbanización Los Monasterios, que durante tanto tiempo llamé mi pequeño palacio. Fidel, te lo suplico. Al menos deja que la niña se resguarde esta noche. Fuera hay una tormenta terrible. Se va a poner enferma, rogué con la voz temblorosa. Abracé con fuerza el pequeño cuerpo de mi hija Rocío, de apenas 5 años. Las lágrimas en mis mejillas ya no se podían distinguir de las gotas de lluvia que empapaban mi rostro. Fidel Arriaga, el hombre al que durante 6 años llamé marido, simplemente se quedó de pie con los brazos cruzados en el umbral de la casa. Su mirada era de un hielo absoluto, sin el más mínimo rastro del amor o la compasión que solía mostrar. A su lado, una mujer joven con ropa ajustada y pintalabios rojo pasión se aferraba a su brazo. Se llamaba Nerea. Ese hombre estaba dispuesto a destruir nuestra pequeña familia por ella. Esta ya no es tu casa, Ariadna. Firmaste el documento de cesión de bienes este mediodía. Legalmente, no tienes derecho ni a 1 centímetro cuadrado de esta parcela, pronunció Fidel. Su voz superó el estruendo de los truenos en el cielo nocturno. Me tendiste una trampa, Fidel. Dijiste que era un aval temporal para salvar a tu empresa de la quiebra. Me has estafado, grité histérica. La desesperación ya estaba devorando mi cordura. Nerea resopló con cinismo. Me miró de arriba abajo, como si yo fuera un trozo de basura repugnante. Por eso, querida Ariadna, las mujeres no deben ser tontas ni dejarse engañar tan fácilmente. Ahora apártate, que el aire húmedo de la noche me estropea el pelo. Fidel, dile que se largue ya. Me da asco verla. Ignoré a esa rompehogares. Mi mirada se desvió hacia el interior de la casa, brillantemente iluminada, buscando a la única persona que siempre había sido mi protectora. ¡Covadonga! ¡Suegra! ¡Ayude a Ariadna! Por favor, ayude a su nieta, grité llamando a la madre de mi marido. Covadonga era la única razón por la que yo había podido soportar vivir en esa casa, desde que mi suegro, don Fulgencio, falleció de un infarto hacía 1 año. Ella siempre había sido amable conmigo. Conocía el comportamiento de su hijo, que últimamente llegaba de madrugada oliendo a perfume de otra mujer. Estaba segura de que mi suegra me defendería. Estaba segura de que no permitiría que su nieta favorita, Rocío, fuera echada a la calle en medio de una tormenta como esta. Se oyeron pasos arrastrándose desde el salón. Mi corazón latió con esperanza. La figura de Covadonga finalmente apareció a espaldas de Fidel. Su rostro, que empezaba a arrugarse, se veía tenso. Sin embargo, mi esperanza se hizo añicos al ver lo que traía consigo. Covadonga arrastraba una maleta de tela de un color marrón apagado. Una maleta vieja que había pasado años acumulando polvo en el trastero. La arrastraba con dificultad. Su rostro se endureció y apretó la mandíbula. Se detuvo justo en la puerta, mirándome con unos ojos que no supe descifrar. Suegra, la llamé en un susurro, esperando que me tendiera la mano y me hiciera pasar. Sin previo aviso, Covadonga levantó la vieja maleta y me la arrojó con brutalidad. El equipaje aterrizó con un ruido sordo en las baldosas resbaladizas del porche, deslizándose hasta golpear mis piernas, haciéndome soltar un quejido de dolor. «Llévate tu maleta vieja y lárgate de la casa de mi hijo», gritó Covadonga. Su voz era aguda, ensordecedora. Sus ojos me fulminaban con un odio que nunca antes había visto. Me quedé atónita, con la boca abierta, pero la voz se me atascó en la garganta. «Suegra, ¿usted también me echa?» «¿Qué culpa tiene Ariadna?», pregunté, temblando violentamente. El dolor de ser traicionada por Fidel no era nada comparado con la puñalada por la espalda de la suegra a la que había considerado como mi propia madre. «Tu culpa es ser una inútil. Solo sabes vivir del cuento a costa de mi hijo. El difunto Fulgencio era el único que te mimaba demasiado. Ahora que él ya no está, ¿para qué voy a mantener a un parásito aquí? Vete rápido con toda tu chatarra y no vuelvas a asomar la cara por esta casa», me espetó Covadonga sin piedad. Rocío empezó a llorar histéricamente al escuchar los gritos de su abuela. «La abuela es mala. Abuela, no te enfades con mamá». «Tengo miedo», lloriqueó mi pequeña, escondiendo la cara en mi vientre. «Llévate a esa niña llorona de aquí, Ariadna. Me duelen los oídos de escucharla», añadió Covadonga. Esta vez apartó la mirada, negándose a ver el rostro de su nieta que lloraba aterrorizada. Fidel sonrió satisfecho al ver que su madre estaba de su lado. Rodeó la cintura de Nerea con total tranquilidad. «Ya lo has oído, ¿verdad? Hasta mi madre está harta de verte. Lárgate ahora mismo, o llamaré a los guardias de seguridad de la urbanización para que te saquen a la fuerza».
La puerta principal de roble se cerró de un portazo. Se escuchó el clic de la cerradura girando desde el interior. La risa de Nerea sonó débilmente antes de ser devorada por el estruendo de la lluvia. Mis rodillas cedieron al instante. Caí sentada en el suelo frío y mojado del porche. Mi cuerpo temblaba sin control. Mi nombre es Ariadna Beltrán y esta noche realmente lo he perdido todo. A mi marido, mi casa y la familia que tanto amaba. Todo me fue arrebatado de la manera más cruel, sin previo aviso, sin compasión. La lluvia arreciaba. El viento nocturno me calaba hasta los huesos. Bajé la cabeza, mirando a Rocío, que tiritaba de frío en mis brazos. Nuestra ropa ya estaba empapada por las ráfagas de la tormenta. Mamá, tengo frío, gimió mi pequeña. Sus labios empezaban a ponerse de un tono azul pálido. Escuchar el lamento de Rocío encendió una fuerza repentina en mi pecho. Mi tristeza se transformó en el instinto protector de una madre. No podía desmoronarme ahora. No podía mostrarme débil frente a mi hija. Si me rendía y moría de frío en este porche, ¿qué sería de ella? Chist, cariño, no llores. Mamá está aquí. Nos vamos a ir, ¿vale? Vamos a buscar un lugar calentito. Susurré mientras besaba la coronilla de Rocío una y otra vez. Me obligué a ponerme de pie. Mis piernas aún dolían por el golpe de la maleta. Me sequé bruscamente las lágrimas mezcladas con lluvia de mi cara. Miré el viejo bulto cerca de mis pies. Estaba destartalado. La cremallera incluso tenía algo de óxido. Delante de mis propios ojos, había visto a Covadonga embutir algunas de mis prendas al azar con una mano temblorosa mientras con la otra sostenía a Rocío. Me agaché para agarrar el asa. Me llevé una sorpresa. Mi brazo se tensó. La maleta pesaba muchísimo. Para hacer una maleta de tela vieja con solo un par de mudas, el peso no tenía ningún sentido. Tuve que usar ambas manos y soltar a Rocío por un segundo solo para acomodarla y poder arrastrar sus ruedas. Las ruedas chirriaron fuertemente contra los adoquines. Vamos, cariño. Agárrame fuerte de la mano, le dije a Rocío. Caminamos atravesando la cortina de lluvia, dejando atrás la parcela que guardaba miles de dulces recuerdos, y que ahora se había convertido en un veneno mortal. No miré atrás. Me prometí a mí misma que las lágrimas que caían esta noche serían las últimas que derramaría por esa familia de traidores. Cada paso era una tortura. Esta maleta vieja por alguna razón pesaba como si estuviera llena de ladrillos. Sus pequeñas ruedas se atascaban en los charcos del asfalto. No tenía ni un céntimo en efectivo. Mis tarjetas de CaixaBank habían sido bloqueadas por Fidel ese mismo mediodía, una de sus tácticas rastreras tras obligarme a firmar la sesión ante notario. Mi teléfono móvil se había quedado sin batería. Bajo la tenue luz de las farolas y el aguacero, caminaba sin rumbo fijo. De vez en cuando veía las cortinas de los vecinos moverse ligeramente. Seguro que me veían cojear bajo la lluvia, pero ninguno se atrevió a salir a ofrecer ayuda. Fidel era un hombre bastante temido en esa urbanización de lujo por sus conexiones en el sector de la construcción. Nadie quería meterse con él para defender a una esposa desterrada. ¿A dónde vamos, mamá?, preguntó Rocío con voz ronca. Sus pies empezaban a arrastrarse por el cansancio. Vamos a casa de la tía Zaira. Allí podrás darte un baño de agua caliente, dormir en una cama mullida y tomar un buen caldo de puchero, la consolé, aunque yo misma no estaba segura de si Zaira estaría en su piso de alquiler esa noche. Zaira era mi mejor amiga desde el instituto. Trabajaba como administrativa en una fábrica del polígono industrial de Sagunto y vivía en un modesto piso en el pueblo de Rafelbuñol. Ella era mi único asidero ahora. Mi propia familia había fallecido hacía tiempo y no tenía más parientes en la provincia. El trayecto que en coche hubiese tomado menos de 10 minutos, a pie, se sintió como horas. Tuvimos que caminar varios kilómetros atravesando la tempestad. La temperatura corporal de Rocío empezó a subir. Tenía fiebre. Apreté los dientes y aceleré el paso, arrastrando aquella maleta vieja que parecía pesar cada vez más en mis brazos con la poca energía que me quedaba. Aguanta, mi amor. Ya casi llegamos, murmuraba constantemente, como si recitara un hechizo para darme fuerzas. Tras caminar casi 2 horas perforando la noche fría y cruel, resguardándonos por momentos bajo las marquesinas de las paradas de autobús para no morir de hipotermia, finalmente llegamos a una calle estrecha. Al final del callejón se encontraba el bloque de pisos de ladrillo visto donde vivía mi amiga. Arrastré los pies hacia el portal, toqué el telefonillo y luego golpeé la puerta del bajo número 3 con pánico. Zaira. Zaira. Soy yo, Ariadna. Abre la puerta. Por favor, grité golpeando la madera. Mis manos estaban entumecidas por el frío. Poco después se escuchó la llave girar desde dentro. La puerta se abrió, revelando el rostro de Zaira en pijama. Su cara somnolienta cambió de inmediato a un gesto de pánico y asombro al ver nuestro estado deplorable, empapadas y tiritando sin control en su rellano. Virgen Santa. Ariadna, Rocío.
¿Qué os ha pasado para estar así bajo la lluvia? Dios mío, la niña está ardiendo, exclamó Zaira. Sin hacer más preguntas, me quitó a Rocío de los brazos y la llevó al interior de su cálido salón. Entré tras ellas, tirando de la dichosa maleta con tremendo esfuerzo hasta cruzar el umbral. En cuanto el equipaje estuvo a salvo dentro, toda mi energía se evaporó al instante. Me deslicé hasta caer sentada en el suelo de cintasol del pasillo. Me apoyé en la pared fría, intentando regular mi respiración agitada y mi pecho dolorido. Ariadna, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está Fidel? ¿Por qué no tienes el coche y vienes andando de madrugada con una maleta? Me bombardeó Zaira a preguntas mientras sacaba rápidamente toallas gruesas y ropa limpia de su armario para la niña. Tragué saliva, intentando deshacerme del nudo amargo en mi garganta. Me han echado, Zaira. Fidel me ha dejado esta noche. Me tendió una trampa, se quedó con el chalet y ha metido allí a su amante. Y mi suegra. Covadonga fue la que me tiró esta maleta a la cara y me ordenó que me largara con esta basura. Zaira detuvo sus movimientos. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédula. ¿Covadonga? ¿La madre de Fidel? Pero si siempre te ha defendido todo este tiempo. Eras su nuera favorita. ¿Cómo es posible que sea tan malvada? Yo tampoco lo sé. Ya no entiendo nada. No me queda nadie, mi voz se quebró. Mi muro de contención finalmente se derrumbó. Frente a mi amiga, volví a llorar a mares. Los sollozos reprimidos durante todo el trayecto bajo la lluvia estallaron de forma incontrolable. Zaira se acercó deprisa y me abrazó con fuerza. Chist, ya pasó, estás a salvo aquí. Tú y Rocío estáis a salvo conmigo. No llores más. Ese malnacido no merece tus lágrimas. La noche transcurrió lentamente. Después de que Zaira me ayudara a asegurar que Rocío estuviera seca, le diera un antitérmico y la acostara profundamente en el pequeño sofá-cama del salón, me senté pensativa en un rincón. El piso de alquiler de Zaira era muy pequeño, pero aquel lugar se sentía 1000 veces más acogedor que la mansión de lujo de la que acababan de expulsarme a patadas. Zaira me preparó una infusión caliente y se excusó para darse una ducha rápida porque su pijama se había empapado al abrazarme. Asentí suavemente mientras daba sorbos a la manzanilla. Mi mirada se fijó en la maleta de tela de color marrón apagado que descansaba inerte cerca de la entrada, el trasto viejo que me había dado Covadonga, el testigo mudo de mi dolorosa expulsión. Había algo que me incomodaba en el pecho, una rareza que llevaba rondando por mi cabeza todo el tiempo. Cuando la arrastré desde el chalet hasta este piso, la maleta pesaba una barbaridad, y eso que Covadonga solo había metido un par de camisones y camisetas al azar frente a mis narices. No había objetos de valor, ni zapatos, ni mucho menos nada sólido y pesado. La curiosidad venció lentamente a mi cansancio y tristeza. Dejé la taza en el suelo y gateé hacia la maleta. Mi mano, que aún temblaba un poco, agarró el extremo de la cremallera oxidada. Tenía que saber qué contenía realmente ese equipaje. Tenía que asegurarme de si había algo raro o si era solo mi imaginación por el agotamiento. ¿Por qué Covadonga, que solía ser dulce y cariñosa, se transformó de repente en un monstruo despiadado, obligándome a llevarme específicamente esta maleta? Respirando hondo, tiré de la cremallera hasta abrir la maleta de par en par, preparándome para cualquier sorpresa que hubiera dentro. La cremallera rechinó ásperamente. Bajo la pálida luz de la bombilla del pasillo de Zaira, me quedé en silencio. Mi ceño se frunció. En su interior solo había unas pocas prendas. Había una bata de casa desgastada que solía ponerme a diario, una chaqueta de punto de color granate, 2 camisetas básicas y un pantalón de tela. Todo metido sin ningún cuidado. Exactamente lo que vi cuando Covadonga lo embutió. No había objetos sólidos, ni libros, ni zapatos, ni nada metálico. Saqué la ropa una por una y la dejé en el suelo. La maleta ahora estaba completamente vacía. Sin embargo, al intentar levantar la maleta vacía con una sola mano, los músculos de mi brazo se tensaron. El peso seguía siendo irreal. Esa maleta vacía pesaba más de 10 kilos. Mi curiosidad y desconcierto llegaron al límite. Miré el montón de ropa en el suelo. Mis ojos se clavaron en la chaqueta de punto granate. Mi memoria fue absorbida de golpe por esa prenda. Era exactamente la misma chaqueta que llevaba puesta hacía 3 días, el día en que cavé mi propia tumba con mis propias manos. Al ver ese punto de lana granate, el pecho se me volvió a oprimir. El recuerdo de cómo se hizo añicos la ilusión de mi familia perfecta volvió a reproducirse como un disco rayado en mi cabeza. Toda esta caída en desgracia no ocurrió de la noche a la mañana. Si hubiera sido más perspicaz, me habría dado cuenta de las señales desde hacía un año, justo después de que mi suegro, don Fulgencio, muriera de un ataque al corazón. Antes, éramos la definición de una familia armoniosa. Fulgencio me quería mucho. Siempre decía que yo era una nuera que traía bendiciones.
Cuando él enfermó gravemente, era yo quien le daba de comer cada día, lo aseaba y le recordaba tomar su medicación, ya que Fidel siempre estaba ocupado con los asuntos de su empresa, y Covadonga a menudo se quejaba de dolores lumbares si tenía que cuidar a su marido todo el día. Como muestra de su gratitud y cariño, antes de fallecer, don Fulgencio insistió en incluir mi nombre en las escrituras del registro de la propiedad como dueña del 50% del chalet de lujo en el que vivíamos. Esto es por si acaso, hija. Para que tengas un techo si alguna vez pasa algo, me dijo mi suegro en aquel entonces, lo que yo tomé simplemente como una preocupación excesiva de un hombre mayor. Pero tras la muerte de mi suegro, todo cambió gradualmente. Fidel asumió el control total de la empresa familiar, Construcciones Arriaga S.L., dedicada al suministro de materiales de construcción. Al principio parecía un marido que trabajaba duro por su familia, pero con el paso de los meses, empezó a llegar tarde a casa. A menudo su ropa olía diferente. A veces desprendía un aroma a perfume de mujer muy dulce y penetrante, muy distinto al mío. Cuando le preguntaba, su respuesta siempre era la misma. Trabajo como un mulo por ti y por Rocío. La empresa está en crisis. Muchos clientes se retrasan en los pagos. ¿Eres mi mujer? Limítate a quedarte en casa sin hacer tantas preguntas. Yo siempre cedía. Entendía su presión. Incluso acepté reducir mi dinero para los gastos del mes a la mitad para ayudar a recortar los gastos familiares. Covadonga también me tranquilizaba siempre. Paciencia, Ariadna. Los hombres se ponen así cuando los negocios van mal. Tú reza por tu marido, me decía mi suegra por aquel entonces. Palabras que me hicieron seguir viviendo en la ceguera. El punto álgido de mi ceguera ocurrió hacía 3 días. Aquella tarde lloviznaba en Valencia. Yo llevaba puesta esta chaqueta granate mientras acompañaba a Rocío a colorear en el salón. De repente, Fidel llegó a casa mucho antes de lo habitual. No venía solo. Detrás de él le seguía un hombre con gafas, traje impecable y una sonrisa que me pareció demasiado forzada. Era Braulio, el abogado de la empresa de Fidel. Desde el principio, Braulio nunca me cayó bien. Su mirada siempre era astuta, y a menudo le aconsejaba a Fidel hacer tácticas comerciales que a mí me parecían poco éticas. Ariadna, prepárale un café a Braulio. Y tráeme también la carpeta verde de mi despacho. Por favor, ordenó Fidel, mientras se aflojaba la corbata con una cara que fingía estar extremadamente demacrada y lastimosa. Obedecí sus órdenes. Tras dejar 2 tazas de café en la mesa del salón, me dispuse a volver a la cocina, pero Fidel me agarró del brazo. Siéntate un momento, Ariadna. Tengo que hablar contigo. Es muy urgente e importante, dijo con tono grave. Me senté a su lado. Braulio abrió la carpeta verde, sacó un fajo de documentos llenos de sellos y timbres del notario, y los empujó hacia mí. ¿Qué es esto, Fidel? Pregunté confundida. Fidel se frotó la cara con rudeza, actuando como si fuera el hombre más desesperado del mundo. La empresa está en la ruina, Ariadna. Los proveedores exigen el pago esta misma semana. Si no pagamos cientos de miles de euros en 3 días, el banco embargará nuestras naves y decenas de trabajadores se quedarán en la calle. Podría ir a la cárcel. Mi corazón pareció detenerse al escuchar eso. Dios mío, Fidel, ¿cómo ha llegado a ser tan grave? ¿No dijiste el mes pasado que nos habían pagado el proyecto de Alicante? Ese dinero se lo fugó el contratista. Déjalo. No entiendes de negocios, me gritó de repente, haciéndome dar un respingo. Pero un segundo después, su voz se suavizó y apretó mi mano con fuerza. Lo siento, Ariadna. Estoy muy estresado. No quiero ir a prisión. Yo quiero que Rocío tenga un padre convicto. Al ver a mi marido al borde de las lágrimas, mi instinto maternal y mi empatía como esposa tomaron el control de inmediato. Entonces, ¿qué hacemos, Fidel? ¿En qué te puedo ayudar? Braulio se aclaró la garganta y señaló los documentos frente a mí, con la punta de su bolígrafo de marca. Verá, doña Ariadna, el único gran activo líquido que puede salvar a la empresa ahora mismo es este chalet. Pero como la mitad de las escrituras están a su nombre, el banco necesita su firma para procesar el aval. Esto es solo una cesión temporal de los derechos como garantía. En cuanto cobremos el proyecto del mes que viene, la casa volverá a estar a salvo. Miré el montón de papeles con duda. La letra era demasiado pequeña y estaba llena de jerga legal que no comprendía. Pero, Fidel, esta es la casa que nos dejó tu padre. Si no podemos pagar, ¿dónde vamos a vivir nosotras y tu madre? ¿Acaso no confías en mí, Ariadna? El tono de Fidel volvió a elevarse. Soltó mi mano y me miró con una decepción fingida. Soy tu marido, el cabeza de familia. Me parto el lomo día y noche sin dormir para manteneros. Y ahora, cuando necesito una pequeña ayuda tuya para salvar mi nombre, dudas de mí. Muy bien, le pediré dinero a unos usureros. Que vengan mañana esos matones a amenazar la vida de nuestra hija.
No quería decir eso. Fidel, entré en pánico. Mi mente se nubló. La amenaza de los usureros y la seguridad de Rocío me hicieron perder la claridad de pensamiento. Entonces firme, doña Ariadna. No tenemos mucho tiempo. La notaría está a punto de cerrar, insistió Braulio con tono suave pero opresivo. En ese momento busqué con la mirada a Covadonga, esperando que ella pudiera mediar. Sin embargo, extrañamente, aquella tarde Covadonga había ido a misa y aún no había vuelto. Estaba completamente sola frente a la intimidación mental de estos dos hombres. Con las manos temblorosas, bajo la penetrante mirada de mi marido y la sonrisa astuta de su abogado, cogí el bolígrafo. Sin leer los detalles de las cláusulas en letra pequeña de la tercera y cuarta página, estampé mi firma sobre los documentos. Perfecto. Gracias por su colaboración, doña Ariadna, dijo Braulio rápidamente, ordenando los documentos y metiéndolos de vuelta en la carpeta verde, como si temiera que yo cambiara de opinión y se los arrebatara. Fidel sonrió y me palmeó el hombro. Gracias, Ariadna. Eres una buena esposa. En ese instante me sentí aliviada porque creía haber salvado a mi marido. No sabía que la frase buena esposa de su boca era una burla. No tenía ni idea de que lo que había firmado no era un aval bancario temporal, sino un documento de renuncia unilateral a la sociedad de gananciales y cesión de mi parte del inmueble. Acababa de ceder todos mis derechos de propiedad sobre la casa a Fidel de forma incondicional, y basándose en ese documento, hoy, 3 días después de aquella firma, me había echado a la calle legalmente con suma facilidad. Él no estaba arruinado. Su empresa iba perfectamente. Solo necesitaba una forma de deshacerse de mí sin tener que dividir los bienes gananciales para poder meter a Nerea, su amante, en la casa que nos había legado don Fulgencio. El sonido ensordecedor de un trueno en el exterior me sacó de mis pensamientos, devolviéndome a la realidad en la habitación de aquel piso estrecho y frío. Apreté con fuerza la chaqueta granate en mis manos. Idiota, 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 me maldije a mí misma. Mi ingenuidad y mi confianza ciega en mi marido habían sacrificado el futuro de mi propia hija. Fui demasiado ingenua al pensar que el matrimonio era un refugio a salvo de la maldad. Zaira seguía en el baño. El sonido del agua cayendo se escuchaba tenuemente. Rocío dormía profundamente con una respiración regular, efecto del antitérmico que empezaba a hacer efecto. Volví a mirar la maleta de tela que yacía frente a mí. Mi tristeza por mi estupidez pasada fue siendo desplazada lentamente por la rareza física que tenía ante mis ojos. La maleta estaba vacía, pero pesaba más de 10 kilos. Gaté para acercarme. Levanté la maleta y le di la vuelta. Toqué la parte exterior de la base, hecha de lona gruesa recubierta de plástico duro en la zona de las ruedas. No noté nada extraño. Luego metí la mano dentro, presionando el fondo que estaba forrado con una tela fina de cuadros descoloridos. Al presionar esa tela, sentí algo duro y macizo debajo. No era solo la estructura metálica. Tenía una forma plana y alargada de extremo a extremo. Mi corazón empezó a latir más deprisa. Acerqué la cara al fondo de la maleta. Con sumo cuidado, palpé las costuras de la tela del forro. En una de las esquinas ocultas cerca de las bisagras de las ruedas, descubrí algo. La costura en esa esquina se veía diferente a la costura de fábrica del resto. El hilo era más nuevo, el color un poco más brillante, y claramente estaba cosido a mano, no a máquina. Alguien había descosido el fondo de esta maleta y lo había vuelto a coser. Y viendo cómo Covadonga me obligó a llevarme este trasto viejo en concreto, solo había una posibilidad. Fue ella quien hizo esto. ¿Pero por qué? ¿Qué estaba escondiendo ahí dentro? Conteniendo la respiración, agarré unas tijeritas de costura del pequeño tocador de Zaira. Mis manos volvieron a temblar cuando la punta de las tijeras tocó el hilo de esa costura manual. Deslicé la hoja y corté suavemente. ¡Zas! El hilo se rompió. Ensanché la abertura, tirando de la tela de cuadros hasta abrirla como si fuera una trampilla secreta. Cuando mis ojos captaron lo que se escondía bajo el forro, mi mundo se detuvo por completo. El aire a mi alrededor pareció desaparecer. Me tapé la boca con ambas manos para ahogar el grito de shock que a punto estuvo de salir de mi garganta. Debajo de la tela rota, había incrustada una gruesa carpeta de plástico de color marrón. La carpeta estaba precintada con muchísima cinta americana negra por todos sus bordes, pegada firmemente a la estructura metálica de la maleta. Mis manos temblaban con violencia mientras intentaba despegar la cinta. Mi respiración se aceleró. Tras mucho esfuerzo tirando del fuerte adhesivo, logré sacar la carpeta. Con razón la maleta pesaba tanto. Esta carpeta de plástico contenía un fajo de documentos muy grueso y compacto. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo, colocando la carpeta en mi regazo como si fuera el objeto más frágil del mundo. Con la poca fuerza que me quedaba, usé las tijeritas para rasgar el extremo del plástico firmemente sellado.
Lo primero que se deslizó fuera fueron varios cuadernillos con tapas notariales del Ministerio de Justicia, escrituras del registro de la propiedad. Mis ojos se abrieron de par en par al leer el nombre que figuraba en ellas. Había 3 escrituras de locales comerciales en el centro de Valencia, en la calle Colón, y 2 escrituras de parcelas industriales en un polígono, todas a mi nombre, Ariadna Beltrán. ¿Cuándo me había convertido en dueña de todo esto? Yo nunca los compré y Fidel jamás me habló de estos inmuebles. Mi corazón latía a 1000 por hora. Dejé las escrituras con cuidado a un lado y saqué el segundo objeto. Una cartilla bancaria de CaixaBank. Su cubierta era de un color platino exclusivo. Lentamente, abrí la primera página de la cartilla. Mis ojos se quedaron clavados en la fila de números impresos en la columna de saldo final. Pestañeé varias veces, frotándome los ojos, asegurándome de que no estaba alucinando por la fiebre o el cansancio. Pero la cifra seguía ahí, impresa claramente en tinta negra. 2 millones de euros. 2 millones de euros a mi nombre. Mis manos perdieron fuerza. La cartilla cayó sobre mis piernas. La cabeza me daba vueltas, como si la pequeña habitación girara a mi alrededor. ¿De dónde había salido tanto dinero? Fidel era empresario, pero su liquidez jamás había sido tanta, y mucho menos guardada a mi nombre sin mi conocimiento. Al rebuscar en lo que quedaba dentro de la carpeta, mis dedos tocaron una hoja de papel blanco pulcramente doblada. El papel se veía un poco arrugado en algunas partes, como si se hubiera mojado y secado. En la parte frontal estaba escrito mi nombre con tinta negra. La caligrafía era un poco temblorosa, pero la reconocí de inmediato. Era la letra de Covadonga. Con el pecho a punto de estallar, desdoblé el papel y empecé a leer. Para mi hija, Ariadna, si estás leyendo esta carta, significa que ya estás a salvo y lejos de esa casa. Y eso significa que yo ya he hecho lo que más odiaré hacer en toda mi vida. Hacerte daño y echarte a la calle. Ariadna, perdóname. Te pido perdón desde lo más profundo de mi corazón. Cuando lloraba suplicándome en el porche, sentía que el alma se me partía en 1000 pedazos. Ver a Rocío, mi nieta adorada, aterrorizada por su propia abuela, es el peor castigo para mí. Quería abrazaros a las dos, echar a esa víbora y abofetear a Fidel hasta que recobrara el juicio. Pero no podía hacerlo, hija. La semana pasada, escuché por accidente una conversación entre Fidel y Nerea en su despacho. Escuché todos sus sucios planes. Fidel no está arruinado. Desvió en secreto el dinero de su empresa a las cuentas de la madre de Nerea. También planeó la trampa de los documentos de deuda para robarte tu parte de la casa. Quería deshacerse de ti sin darte ni un céntimo de los bienes gananciales. Al principio quería enfurecerme y plantarles cara allí mismo, pero me di cuenta de que soy vieja y débil. Si me enfrentaba a Fidel abiertamente, seguro que me echaría a mí también. O peor aún, congelaría todo el acceso financiero y las 3 acabaríamos literalmente en la calle sin nada preparado. Así que decidí callar. Elegí actuar como si te odiara y apoyara su decisión. Era la única manera de que Fidel no sospechara, dándome tiempo para preparar tu salvación. El dinero y las escrituras dentro de esta maleta son la herencia secreta del difunto Fulgencio. Antes de que tu suegro falleciera, ya había notado el mal comportamiento de su propio hijo. Fulgencio separó secretamente estos bienes y abrió esa cuenta a tu nombre. Me dijo: guarda esto, Covadonga. Si algún día Fidel pierde la cabeza y lastima a Ariadna, entrégaselo. Es el derecho de Ariadna y de Rocío. Yo misma abrí el fondo de esta maleta vieja para esconderlo todo. Sabía que ni Fidel ni Nerea se molestarían en revisar un trasto que parece estar lleno de ropa vieja. Fui cruel a propósito y te obligué a llevártela para que creyeran que solo te estaba tirando basura. Ariadna, no vuelvas a esta casa. No llores por ese cobarde. Tú vales mucho más que cualquier cosa. Llévate a Rocío. Empezad una nueva vida con el dinero que os dejó Fulgencio. Mañana a primera hora, ve a ver a don Pelayo. Es el abogado de confianza de Fulgencio, quien gestionó la legalidad de todos estos bienes. Ya me he puesto en contacto con él en secreto. Te protegerá y se asegurará de que Fidel no pueda tocar este dinero legalmente. Cuida muy bien de Rocío por mí. No te preocupes por mí aquí. Mientras ellos crean que estoy de su lado, estaré a salvo. Por favor, perdona a esta abuela malvada. Te quieres siempre, Covadonga. La carta se me resbaló de las manos. Rompí a llorar. Esta vez no eran lágrimas de desesperación ni de tristeza por la traición de mi marido, sino lágrimas de una emoción desgarradora. Virgen Santa. Suegra, balbuceé entre sollozos. Apreté la carta fuertemente contra mi pecho. Volvió a mi mente el rostro endurecido de Covadonga al lanzarme la maleta. Recordé cómo tenía la mandíbula apretada. No era porque me odiara,
sino porque estaba conteniendo sus propias lágrimas. Prefirió verse como un monstruo. Prefirió ser odiada por la nieta que más quería, solo para asegurarse de que ambas nos salváramos del vil plan de su propio hijo. ¿Qué clase de sacrificio era este? Cuán inmenso era el amor de Covadonga por mí y por Rocío para atreverse a cargar con el pecado de fingir y sacrificar sus propios sentimientos. Mis fuertes sollozos llegaron a oídos de Zaira. La puerta del baño se abrió de golpe. Zaira salió con el pelo mojado envuelto en una toalla y el pijama a medio abrochar. Su cara reflejaba puro pánico. Ariadna. Por Dios. ¿Qué te pasa ahora? ¿Te duele algo? ¿Se ha despertado Rocío? Zaira corrió hacia mí y se sentó cruzando las piernas en el suelo. No podía responder. Solo negaba con la cabeza mientras seguía llorando a lágrima viva. Empujé el montón de escrituras, la cartilla del banco y la carta de Covadonga hacia Zaira. Ella frunció el ceño y cogió primero la cartilla bancaria. ¿Qué es esto, Ariadna? ¿De quién son estos ahorros? Murmuró. Un segundo después, cuando sus ojos captaron los 2 millones de euros impresos allí, se quedó boquiabierta. Casi deja caer la libreta. Por la gloria de mi madre, Ariadna. Esto es dinero real. ¿Cuántos ceros tiene esto? Sin esperar mi respuesta, Zaira leyó apresuradamente la carta de Covadonga. Sus ojos se movían velozmente leyendo línea por línea la caligrafía que se había emborronado un poco por mis lágrimas. Al terminar la última frase, se tapó la boca con ambas manos y sus ojos se llenaron de lágrimas. Dios mío, Ariadna. La voz de Zaira temblaba, mirándome incrédula. Tu suegra, cielos, me ha puesto la piel de gallina leer esto. O sea que todo este tiempo estaba fingiendo. Te echó a propósito con esta maleta para que ese malnacido de Fidel no se quedara con tu herencia. Asentí rápidamente, secándome las lágrimas que no dejaban de mojar mis mejillas. Yo llegué a pensar mal de ella, Zaira. Pensé que me odiaba. Y resulta que cuando yo estaba destrozada, ella lo arriesgó todo para salvar mi futuro y el de Rocío. Zaira me abrazó con fuerza y lloró conmigo. Nos quedamos abrazadas mucho tiempo en el frío suelo del piso. Una sensación cálida invadió mi pecho. En medio de la traición más dolorosa del hombre al que amaba, la vida me había enviado un amor mucho más puro proveniente de una amiga y de mi suegra. ¿Y ahora qué vas a hacer, Ariadna?, preguntó Zaira, cuando nuestro llanto empezó a calmarse. Me acarició la mejilla con el pulgar, mirándome con ojos llenos de apoyo. Con todo este dinero, puedes comprar una casa nueva, mandar a Rocío a los mejores colegios, y hasta contratar al abogado más caro para hundir a Fidel. Al escuchar el nombre de mi marido, mi ex marido, algo dentro de mí cambió. La tristeza y la autocompasión que me habían envuelto hasta entonces se evaporaron de repente. Fueron reemplazadas por unas brasas ardiendo en mi pecho. Giré la cabeza para mirar a Rocío, que dormía plácidamente en el sofá cama de Zaira. Su rostro inocente se veía tranquilo, como si no supiera que su padre acababa de tirarla como si fuera polvo. Luego miré las escrituras y la libreta en el suelo. Esto no era solo dinero, esto era un arma preparada por don Fulgencio y Covadonga para protegerme. Fidel creía que había ganado. Creía que podía tirarme a la calle, dejarme en la miseria y quedarse con todo junto a su amante. Estaba muy equivocado. Me sequé bruscamente las lágrimas restantes de la cara. Cogí la carta de Covadonga, la doblé con muchísimo cuidado y la guardé en mi bolsillo. No voy a llorar más, Zaira, dije, con una voz que ahora sonaba firme y gélida. Ya no había rastro de desesperación en ella. Zaira me miró, notando el drástico cambio en mis ojos. Ariadna, tal y como dice el mensaje de tu suegra, mañana a primera hora buscaré la dirección del despacho de don Pelayo. Voy a asegurar legalmente todos estos bienes antes de que Fidel note que falta algo. Y después de eso, miré fijamente a la pared, imaginando la cara arrogante de mi marido y la risa cínica de Nerea en el porche. Me aseguraré de que ambos se arrepientan de no haberme matado esta noche. Me puse de pie. Esta era la última noche de la Ariadna Beltrán débil y sumisa. A partir de mañana, pelearía. Por mi hija, por mi difunto suegro y por Covadonga, que ahora estaba atrapada en esa casa con 2 víboras venenosas. La guerra acababa de empezar. La luz del sol matutino se colaba por la rendija de ventilación sobre la puerta del piso de Zaira, acariciando mi rostro con un calor que contrastaba con el frío de la noche anterior. Abrí los ojos. Me sentía molida. Eran las secuelas físicas y mentales de la tormenta de traición de anoche. Sin embargo, al mirar el techo del piso, mi mente estaba extremadamente clara. Miré a un lado. Rocío seguía durmiendo a pierna suelta. Su respiración era regular y su temperatura corporal había vuelto a la normalidad. Afortunadamente,
Mi pequeña había heredado un sistema inmunológico fuerte. En la esquina del pequeño salón, Zaira estaba cocinando una sopa de fideos con huevo en los fogones de gas. El olor salado del caldo inundó el reducido espacio, recordándome que necesitaba energía para afrontar el día de hoy. «¿Ya te has despertado?», saludó Zaira mientras apagaba el fuego. Sirvió la sopa en 2 cuencos. «Come primero. He hecho los fideos muy pasados para que tu estómago vacío no se resienta de golpe. Después ponte mi ropa. En mi armario hay una blusa blanca y unos pantalones negros de pinzas bastante decentes». «Muchísimas gracias, Zaira. No sé cómo podré pagarte tanta bondad», respondí con sinceridad. Me levanté del sofá cama, le arreglé la manta a Rocío y fui al baño a asearme. El agua fría cayendo sobre mi cuerpo pareció borrar los restos de la Ariadna débil e ingenua. Al mirarme en el pequeño espejo del baño, vi mis ojeras marcadas y mis labios pálidos, pero el brillo de mis ojos era distinto. Había determinación, había una ira ardiente que había convertido en combustible para sobrevivir. Tras desayunar, guardé todos los documentos importantes, las escrituras, la cartilla y la carta de Covadonga en una mochila de lona de Zaira. La vieja maleta la escondí debajo de la cama. «Te dejo a Rocío, Zaira. Si se despierta y se pone quejica, dile que mamá ha ido a trabajar un momento para comprarle juguetes», le pedí desde la puerta. «Hecho. Tú céntrate. Arregla tus asuntos con ese abogado. Si pasa algo, llámame enseguida», respondió Zaira dándome una palmada suave en el hombro. Con los 50 euros que me prestó Zaira, pedí un taxi y me dirigí a la zona financiera del centro de Valencia. La dirección que figuraba en el membrete de los documentos de don Fulgencio me llevó a un edificio de oficinas de estilo clásico cerca de la calle Colón. En la tercera planta había una placa de bronce que rezaba: «Bufete Jurídico Pelayo, Asociados». Entré en la recepción. El corazón me latía con fuerza al pronunciar mi nombre. La recepcionista pareció sorprenderse. Se levantó rápidamente y me escoltó directamente al despacho principal sin necesidad de cita previa. La puerta de madera tallada se abrió. Detrás de una gran mesa de trabajo llena de carpetas estaba sentado un hombre maduro, con gafas de lectura de montura gruesa. Tenía el pelo completamente blanco, pero su postura seguía siendo firme, y su aura desprendía autoridad. «Virgen Santa Ariadna». El hombre, don Pelayo, se levantó de su silla nada más verme. Caminó rápido hacia mí y me guió para sentarme en el sofá de cuero de su despacho. «Gracias a Dios que estás a salvo, hija. Anoche Covadonga me llamó desde un número oculto. Lloraba histéricamente, contándome que se había visto obligada a echarte de forma muy brusca para que pudieras sacar la maleta. Al escuchar el nombre de Covadonga, mi pecho volvió a encogerse. «¿Ella está bien, don Pelayo? ¿No le han hecho daño?» Don Pelayo soltó un largo suspiro y negó suavemente con la cabeza. «Por el momento está a salvo. Fidel y su amante creen que Covadonga está de su lado, pero no sabemos cuánto tiempo podrá soportar la farsa dentro de esa casa. Por eso tenemos que movernos rápido». Asentí con firmeza. Abrí mi mochila y saqué la carpeta impermeable que había encontrado en la maleta. Lo puse todo sobre la mesa de don Pelayo. «Aquí está todo: la libreta, las escrituras y la carta del difunto don Fulgencio. Quiero asegurarme de que Fidel no pueda arrebatarme todo esto alegando que son bienes gananciales». Don Pelayo sonrió levemente, se ajustó las gafas y revisó los documentos uno por uno con meticulosidad. «No tienes de qué preocuparte, Ariadna. Tu suegro era un hombre sumamente inteligente. Llevaba tiempo leyendo las malas intenciones de su hijo. Estos bienes fueron adquiridos mucho antes de que Fidel y tú os casarais, y legalmente fueron donados a ti a través de una escritura pública ante notario cuyo original conservo yo». Don Pelayo dio un golpecito a la exclusiva cartilla bancaria. «Y en cuanto a estos 2 millones de euros en efectivo, tu suegro utilizó un sistema de depósito fiduciario especial que te nombra como única beneficiaria. Esta es una herencia pura, no forma parte de la sociedad de gananciales de tu matrimonio con Fidel. Ningún juzgado de lo civil podrá embargar este dinero. Es absolutamente tuyo y de Rocío». Dejé escapar un largo suspiro de alivio. Sentí como si me quitaran un peso inmenso de encima. Pero el tono de don Pelayo se volvió serio. «Solo defenderse no será suficiente para ganar esta guerra. Fidel no te echó por capricho. Te ha dejado en la miseria a propósito. Necesitamos munición para contraatacar, especialmente para asegurar que la custodia de Rocío caiga íntegramente en tus manos». Don Pelayo pulsó el botón del interfono de su mesa. «Iñaki, entra en mi despacho ahora mismo. Trae el portátil y los resultados de anoche». En menos de un minuto, la puerta se abrió. Entró un hombre joven, de unos 20 y tantos años. Su aspecto no era para nada el de un abogado. Llevaba una chaqueta de cuero negra, pantalones vaqueros y el pelo algo largo. Sin embargo,
Su mirada era penetrante como la de un águila. Este es Iñaki. No es abogado, sino investigador privado, y mi asistente de mayor confianza, presentó don Pelayo. Iñaki, explícale a doña Ariadna lo que has descubierto sobre su marido. Iñaki asintió cortésmente hacia mí y puso su portátil sobre la mesa de cristal entre nosotros. Giró la pantalla para que yo pudiera ver una serie de gráficos y movimientos bancarios muy complejos. Buenos días. Doña Ariadna saludó a Iñaki con voz grave. Siguiendo las instrucciones de don Pelayo desde hace semanas, he estado auditando discretamente el flujo de caja de la empresa de su marido, y las sospechas del difunto don Fulgencio eran 100% correctas. La empresa de su marido está sana como una manzana, no hay crisis, no hay deudas vencidas con proveedores, pero Fidel y su abogado, Braulio, dijeron que les perseguían por deudas inmensas. Me hicieron firmar la renuncia de la casa como aval bancario, repliqué frunciendo el ceño. Iñaki resopló con cinismo. Todo fue un montaje, señora. Esos documentos de deuda eran ficticios. Ese abogado, Braulio, es un especialista en delitos de cuello blanco. Falsificaron los balances financieros para que la empresa pareciera estar desangrándose. Iñaki hizo clic con el ratón, abriendo un documento con el logo de un banco. Allí aparecía un historial de transferencias con sumas desorbitadas, desde cientos de miles hasta millones de euros. Entonces, ¿a dónde ha ido a parar el dinero de la empresa todo este tiempo?, preguntó, sintiendo que la rabia empezaba a hervir en mis entrañas. Se ha desviado hacia aquí. Iñaki señaló el nombre de un destinatario en la pantalla. Todos los fondos han sido retirados en efectivo o transferidos a una cuenta puente a nombre de Angustias. Ya lo hemos investigado. Angustias no es una proveedora de materiales, sino la madre biológica de Nerea, la amante de su marido. Me quedé de piedra. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. Es una táctica clásica y muy rastrera, explicó don Pelayo. Fidel vació deliberadamente los activos de la empresa y movió su riqueza a un tercero, la madre de Nerea, para que cuando se divorciara de ti legalmente, su patrimonio pareciera nulo. Así tú no te llevarías nada en el reparto de bienes gananciales, mientras él y Nerea podrían disfrutar del dinero una vez formalizado el divorcio. Malnacido. Maldije en voz baja. Las lágrimas volvieron a asomar a mis ojos, pero esta vez era puramente por una rabia incontrolable. El hombre al que había servido con todo mi corazón, cuyas camisas planchaba cada mañana, a quien le preparaba la comida todos los días, no solo me había sido infiel, había planeado mi destrucción de forma metódica. Conspiró con su amante y la madre de ésta para despojar del futuro a su propia hija biológica. Si no hubiera sido por la intervención secreta del difunto don Fulgencio y la valentía de Covadonga, Rocío y yo habríamos muerto de hambre en la calle. Miré a don Pelayo y a Iñaki alternativamente. Mi corazón ya se había congelado. No quedaba ni una gota de amor ni de respeto por el hombre llamado Fidel Arriaga. ¿Cuál es nuestro próximo paso, don Pelayo?, pregunté con una voz de hielo. Quiero hundirlo. Quiero que sienta un dolor mucho peor del que yo sentí anoche. Y quiero que la custodia de mi hija esté asegurada. Don Pelayo sonrió satisfecho al ver mi cambio de actitud. Eso es lo que quería oír, hija. El veterano abogado juntó las manos sobre la mesa. Primer paso. Liquidaremos parte de los fondos de esta cuenta. Necesitas una casa nueva y segura, ropa decente y capital para iniciar tu propio negocio. Un juez de familia será mucho más propenso a otorgarte la custodia total si puedes demostrar una estabilidad financiera sólida. Segundo paso, continuó Iñaki, dejaremos que Fidel y su abogado lleven a cabo el proceso de divorcio unilateral, que se sientan ganadores. Mientras tanto, yo seguiré reuniendo pruebas irrefutables sobre este flujo de dinero negro y su infidelidad. También debemos buscar la forma de comunicarnos de forma segura con Covadonga dentro de esa casa sin ser descubiertos, ya que ella es nuestra testigo clave. Asentí, comprendiendo todo. De acuerdo. Haced lo que haya que hacer. El dinero no es problema. Me levanté y caminé hacia el gran ventanal del despacho de don Pelayo. Abajo, Valencia lucía ajetreada con su bullicio. En algún lugar de esta ciudad, Fidel y Nerea debían de estar celebrando su victoria a costa de mi sufrimiento. Seguro que estaban riendo, creyendo que se habían quitado una espina clavada. Disfrutad de esas risas mientras podáis, pensé para mis adentros, porque yo, Ariadna Beltrán, me aseguraré de que cuando caiga el mazo de la justicia, esas risas se conviertan en lágrimas de sangre. Habéis despertado a una leona herida, y ahora esta leona está lista para atacar. 14 meses pasaron desde aquella tormentosa noche que me lo arrebató todo. El tiempo voló. Y en este año y pico, la rueda del destino giró con extrema crueldad para los que se habían reído de mí, pero fue muy generosa conmigo, a quien habían pisoteado.
Estaba de pie junto al inmenso ventanal de la 10ª planta de mi nueva oficina. Desde aquí podía ver el denso tráfico de la Avenida de las Cortes Valencianas. Tomé un sorbo de café solo de la taza de porcelana que sostenía. Ya no quedaba rastro de la Ariadna llorona. Hoy se me conocía como doña Ariadna Beltrán, directora ejecutiva de Inversiones Beltrán S.A., una empresa de inversión y suministros que había subido como un cohete en el mundo empresarial de la ciudad. La demanda de divorcio unilateral que presentó Fidel había sido ratificada hace tiempo por el juzgado al declararme en rebeldía. A ojos de la ley, él y yo ya no teníamos ninguna relación. Mi patrimonio estaba a salvo, mi futuro y el de Rocío estaban garantizados. Buenos días, jefa. La voz de barítono de Iñaki rompió el silencio de mi despacho. Entró sin llamar a la puerta, una vieja costumbre que ya toleraba porque era mi mano derecha y mi hombre de mayor confianza. Iñaki lanzó una gruesa carpeta sobre mi escritorio y se dejó caer en el sofá. Informe mensual. Y como siempre, hay noticias muy divertidas sobre nuestro objetivo. Caminé hacia el escritorio, dejé la taza y esbocé una sonrisa cínica. ¿Cómo de hundido está este mes? Destrozado, señora, respondió Iñaki soltando una risita. Construcciones Arriaga S.L., la empresa de su exmarido, acaba de despedir al 30% de su plantilla la semana pasada, después de que les arrebatáramos aquella adjudicación pública de la Generalitat Valenciana de millones de euros hace un año. Les hemos ido cortando la yugular en cada proyecto grande. Fidel pierde licitaciones por todas partes porque nuestras ofertas son siempre más competitivas y nuestra legalidad es intachable. Abrí la carpeta y pasé las páginas. Había fotos tomadas a escondidas por los hombres de Iñaki. Se veía la nave industrial de Fidel medio vacía en el polígono, un par de camiones embargados por el banco, y la cara de Fidel muy demacrada saliendo del despacho de su abogado, Braulio. ¿Y qué hay del estilo de vida de su nueva señora?, pregunté con tono burlón. Oh, esa es la mejor parte. Jefa. Iñaki se inclinó hacia adelante con los ojos brillando de entusiasmo. A Nerea y a su madre Angustias les importa un bledo que la empresa de Fidel se esté muriendo. Siguen vaciando sus ahorros. La semana pasada, Angustias perdió 50.000 euros jugando al póker en el casino y obligó a Fidel a pagar su deuda. Nerea también exigió cambiar de coche porque se sentía menos que sus amigas pijas. A Fidel ahora le persiguen los proveedores, los mismos a los que desvió el dinero hacia la cuenta de Angustias. El karma nunca se equivoca de dirección. Fidel fingió una quiebra para echarme, y ahora el destino había convertido esa quiebra ficticia en una realidad ineludible. Pero hay algo más importante que su ruina financiera. Señora, el tono de Iñaki se volvió serio. Rebuscó en el bolsillo de su chaqueta de cuero y sacó un pequeño objeto plateado del tamaño de la yema de un dedo. Era el receptor de un mini dispositivo de grabación de audio. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Covadonga? Iñaki asintió con firmeza. Ayer por la mañana monté un operativo en el mercado municipal. Nerea ya no quiere contratar asistentas porque no tienen dinero para pagarles. Así que es Covadonga quien tiene que hacer todas las tareas de la casa, incluyendo ir a la compra cada mañana. Se me encogió el pecho al oírlo. Una mujer mayor que debería estar disfrutando tranquilamente de su jubilación, ahora tenía que cargar con los recados y ser tratada como sirvienta por una amante descarada. Nerea a veces vigila a Covadonga desde el coche por miedo a que intente escapar o contactarla a usted en secreto, continuó Iñaki. Ayer me disfracé de pescadero. Cuando Covadonga estaba regateando por 1 kilo de doradas, logré deslizar un micrófono ultracompacto de última generación en el bolsillo interior de su bata. Es tan minúsculo que es indetectable y su batería dura hasta un mes grabando automáticamente cada vez que hay conversación cerca. ¿Estás seguro de que es seguro, Iñaki? Si Nerea lo descubre, no quiero ni imaginar lo que le harán a mi suegra. Totalmente seguro, jefa. Ya le enseñé a Covadonga a apagarlo si hay una emergencia solo con apretar un botoncito. Y anoche el dispositivo ya envió la primera transmisión a nuestro servidor. Iñaki sacó su portátil, lo abrió sobre mi mesa y conectó el receptor. Tiene que escuchar esto. Prepárese, doña Ariadna. Iñaki pulsó el botón de reproducción. Se escuchó un ligero crujido, pasos, y luego el tintineo de platos contra una mesa de cristal. Reconocí de inmediato el sonido del comedor de mi antigua casa. De repente, el chillido agudo de una mujer rompió el altavoz. Oye, vieja, este plato huele a pescado. Échale más lavavajillas, no seas rata. Con razón Fidel estaba harto de verte a ti y a tu querida nuera. Ni fregar, sabes. Era la voz de Nerea. Su tono rebosaba arrogancia y desprecio. Se me llenaron los ojos de lágrimas y apreté los puños hasta que los nudillos se me quedaron blancos. Luego se escuchó la voz de Covadonga, bajita, temblorosa y muy débil. Perdona, Nerea. El lavavajillas se acabó ayer. Iba a pedirte dinero para comprar más,
pero estabas durmiendo. Va, excusas. Lo que quieres es robarme dinero de la compra, ¿verdad? Ten cuidado. Como Fidel vuelva a casa y los platos sigan apestando. Duermes en el porche, amenazó Nerea cruelmente. Cerré los ojos con fuerza. Sentí ganas de meterme en la grabación, agarrar por el cuello a Nerea y arrancarle esa boca arrogante. Covadonga permitía que la pisotearan todos los días para protegernos a mí y a Rocío. Actuaba como una suegra senil e indefensa bajo las garras de aquella víbora. La grabación continuó. El ambiente parecía saltar a la noche. Se oyó un fuerte portazo, seguido de la inconfundible voz de barítono de Fidel, llena de frustración. «Estás loca, Nerea. Acabo de llegar de trabajar. Me va a estallar la cabeza lidiando con el banco que quiere embargar la maquinaria de la nave, y tú me pides que le transfiera 50.000 euros a tu madre», gritaba Fidel enfurecido. «Oye, ¿por qué me gritas? Mi madre necesita capital para abrir su boutique. Me prometiste que me harías feliz después de divorciarte de la muerta de hambre de Ariadna. ¿Dónde está tu promesa? Hasta las escrituras de esta casa las quieres volver a hipotecar», replicó Nerea con la misma agresividad. «¿De dónde saco el dinero, Nerea? Mi empresa está hundida. Todas las adjudicaciones se las lleva esa maldita constructora nueva, Inversiones Beltrán o como demonios se llame. No sé de dónde han sacado el capital, pero me están estrangulando el negocio. Como sigamos así, el mes que viene seremos mendigos». La voz de Fidel sonaba desesperada. Se escuchó el sonido de algo rompiéndose contra el suelo. La grabación se detuvo. Iñaki cerró el portátil con lentitud, mirándome con una mezcla de lástima y satisfacción. Me sequé la comisura de los ojos y respiré hondo. La tristeza que me invadió al escuchar el sufrimiento de Covadonga fue sustituida al instante por una satisfacción fría y oscura. «Ya está sintiendo nuestra soga al cuello», Iñaki dije en voz baja pero tajante. «Exacto, señora. Fidel está al borde del abismo. Necesita una inyección de capital desesperadamente». Y aquí viene lo peligroso, Iñaki se inclinó hacia adelante. «Un hombre desesperado hace cualquier cosa. Su abogado Braulio ha empezado a oler algo raro. Está investigando quién está realmente detrás de Inversiones Beltrán S. A. La empresa que les está aniquilando en cada licitación». Sonreí de medio lado. El nombre de mi empresa lleva mi apellido. Tarde o temprano lo iban a descubrir. Así es. Braulio tiene muchos contactos en la administración. Si rastrea el acta constitutiva de nuestra empresa, verá su nombre como directora general. Cuando Fidel descubra que la exmujer a la que echó a la calle ahora es una empresaria millonaria que maneja la compañía que le está arruinando, se convertirá en un perro rabioso y hambriento. Exactamente, le corté. ¿Y qué hace un perro rabioso? Muerde. Fidel no tiene vergüenza, Iñaki. Si se entera de que tengo más de 2 millones de euros, él y Braulio seguro que traman algún plan rastrero para arrastrarme de nuevo a los juzgados. Inventarán alguna historia para arrebatarme mi patrimonio, alegando que son bienes gananciales del pasado. O peor aún, usarán a Rocío para chantajearme. Me quedé en silencio un momento, mirando por la ventana. El cielo de Valencia estaba encapotado, recordándome la noche del destierro. Antes, las amenazas de Fidel me hacían temblar de miedo, pero ahora sonaban como una invitación a una guerra que yo misma estaba esperando. «Deja que se enteren», Iñaki dije con voz gélida. «Deja que Fidel se entere de que la exmujer que trataba como basura ahora está muy por encima de él. Si se atreve a demandarme otra vez o intenta meterse con Ro, estamos listos. Tenemos el dinero, tenemos la legalidad y, lo más importante, tenemos a Covadonga y estas grabaciones como nuestra arma definitiva». Miré a Iñaki con una mirada afilada. «Prepara a nuestro equipo jurídico. Dile a don Pelayo que organice todos los papeles de la herencia de don Fulgencio. Si Fidel quiere jugar con fuego una vez más, yo misma me encargaré de que se queme hasta que no queden ni las cenizas». Unos días después de mi conversación con Iñaki sobre el micrófono, mi tranquilidad se vio interrumpida de la forma más tosca posible. Aquella mañana acababa de terminar de presidir una junta directiva para discutir la expansión de nuestra filial de logística. Mis pasos resonaban firmes por el pasillo enmoquetado hacia mi despacho. Sin embargo, antes de poder tocar el pomo, escuché un alboroto desde la recepción de la 10ª planta. «Disculpe, señor, no puede pasar sin cita previa. Voy a llamar a seguridad», resonó la voz alarmada de Silvia, la recepcionista. «Apártate. La directora general de esto es mi exmujer. Tengo derecho a entrar donde me dé la gana en este edificio». Esa respuesta arrogante y brutal me hizo frenar en seco. La sangre me hirvió. Conocía perfectamente esa voz grave y prepotente, la voz que durante años me había hecho bajar la mirada con temor. Pero hoy, en mis propios dominios, esa voz sonaba como la campana que inicia un combate de gladiadores. Me di la vuelta y caminé con calma hacia la recepción.
Allí, dos guardias de seguridad de uniforme negro intentaban contener a dos hombres con trajes elegantes pero caras de pocos amigos, Fidel y su abogado, Braulio. Fidel tenía un aspecto desastroso a pesar de llevar un traje caro. Tenía unas ojeras oscurísimas, el pelo revuelto y su postura ya no era tan imponente. La ruina económica había ido mermando poco a poco lo que quedaba de su arrogancia. A su lado, Braulio, con su repugnante sonrisa cínica, sostenía una gruesa carpeta de cartón marrón. «¿Qué es este escándalo en mi oficina?», dije fríamente. Mi voz no era alta, pero lo suficientemente afilada como para detener el alboroto. Fidel se giró. Su mirada, que antes estaba llena de furia, cambió instantáneamente a una sorpresa absoluta. Me miró de arriba abajo. Se le abrió un poco la boca, como si no pudiera creer que la mujer de aspecto elegante, con traje de sastre de alta costura y un aura intimidante que tenía frente a él fuera Ariadna Beltrán, la esposa sumisa a la que echó a la calle con una maleta vieja. «Ariadna», murmuró Fidel con los ojos muy abiertos. «Llámeme doña Ariadna. En este edificio usted es un intruso, no alguien con privilegios», le respondí tajante, cruzándome de brazos. «Suéltenlos». Vicent le ordené al jefe de seguridad. Los guardias retrocedieron, dejando espacio. Fidel se arregló inmediatamente la chaqueta, intentando ocultar su sorpresa forzando una cara de arrogancia. Dio un paso hacia mí. «Vaya, qué bien te va ahora, Ariadna. Tienes un despacho lujoso en las Cortes Valencianas. Con razón mi empresa se ha ido a pique perdiendo todas las adjudicaciones. Resulta que tú eras el cerebro detrás de Inversiones Beltrán», siseó Fidel apretando los dientes. «Los negocios son los negocios, Fidel. Si tu constructora pierde, es porque tus ofertas son malas y tu gestión está corrompida. No culpes a otros de tu propia incompetencia». Le devolví una sonrisa ladeada. La cara de Fidel se puso roja de rabia. «No te pases de lista, Ariadna. ¿Te crees que soy idiota? ¿Te crees que no sé de dónde has sacado los millones para montar una empresa de este calibre en menos de un año?» Fidel miró a Braulio y le hizo un gesto. El astuto abogado dio un paso al frente, sonrió con desdén y me acercó la carpeta marrón que traía. «Buenos días, doña Ariadna. Me alegra ver que prospera», saludó Braulio con falsa educación. «Esta es una copia oficial de la citación judicial del Juzgado de Primera Instancia de Valencia. Mi cliente, el señor Fidel Arriaga, ha presentado formalmente una demanda contra usted acusándola de apropiación indebida de bienes gananciales y reclamando la custodia total de su hija Rocío». Al oír el nombre de Rocío, apreté la mandíbula al instante. ¿Apropiación de bienes gananciales? ¿Custodia de Rocío? ¿Vosotros dos venís de hacer un monólogo de comedia o estáis borrachos? Braulio soltó una risita. «Tenemos pruebas sólidas, doña Ariadna. Antes de que se fugara de casa aquella noche, desaparecieron fondos por valor de millones de euros de la contabilidad de Construcciones Arriaga S.L. Y por pura coincidencia milagrosa, unos meses después, usted fundó esta sociedad con un capital inicial casi idéntico al dinero desaparecido». Solté un bufido. Su vileza traspasaba los límites de la razón. ¿Dinero desaparecido? Vosotros dos fuisteis los que desviasteis a propósito los fondos a la cuenta de Angustias, la madre de tu amante, para fingir la quiebra. Y ahora le dais la vuelta a la tortilla acusándome de robo. Fidel me apuntó a la cara con un dedo tembloroso. «Cállate la boca. Angustias es ahora mi suegra. No la metas en esto. Las pruebas de nuestra auditoría demuestran claramente que fuiste tú quien desfalcó ese dinero mientras seguíamos legalmente casados. El dinero con el que te pegas la gran vida y montas esta empresa es mío. Son bienes gananciales que no se repartieron porque huiste». ¿Que huí? Di un paso al frente, acortando la distancia entre nosotros, y lo miré fijamente a los ojos con un odio ardiente. «Tú me obligaste a firmar la renuncia de la casa con el pretexto de una deuda falsa. Tú y tu amante nos echasteis a mí y a Rocío a la calle, en medio de una gota fría sin darnos ni un céntimo. ¿Y ahora tienes las narices de decir que huí y te robé dinero?» Fidel no retrocedió. Aunque pude ver un atisbo de duda en sus ojos al enfrentarse a mi nueva postura, sonrió de forma maquiavélica. «Demuéstralo en el juzgado, Ariadna. La vista preliminar es dentro de 2 semanas. Si no puedes probar el origen lícito de tu capital, el juez embargará todo el patrimonio de tu empresa. ¿Y cómo quedarás registrada como una madre con antecedentes penales por robo a su marido? Te garantizo que la custodia de Rocío pasará a mis manos. Me quedaré con mi hija y haré que vuelvas a ser una vagabunda muerta de hambre». Esa amenaza fue pronunciada con un tono muy bajo, exactamente igual a las amenazas que solía lanzar para someterme en el pasado. Pero esta vez, yo no temblé en absoluto. El corazón me latía rápido por la ira, pero mi mente estaba fría como el hielo. «Dígame, señora», respondió diligente el jefe de seguridad, «echa a esta basura a la calle. Si se atreven a volver a pisar mi recepción sin una orden judicial,
Rómpeles las piernas. Yo pagaré los gastos del hospital. ¿Cómo te atreves, Ariadna? Gritó Fidel cuando dos guardias de seguridad mucho más grandes que él lo agarraron de los brazos con fuerza. Veremos quién sale arruinado del juzgado. Fidel le susurré cortante a un palmo de la cara. Recuerda mis palabras. Tú empezaste esta guerra, y yo la voy a terminar. Lleváoslos. Fidel y Braulio no dejaron de forcejear e insultarme mientras los arrastraban hacia el ascensor, dando un espectáculo gratuito a todos los empleados de la planta. Me quedé firme viendo cerrarse las puertas del ascensor, y volví rápidamente a mi despacho. En cuanto la puerta se cerró a mis espaldas, cogí el teléfono del escritorio. Mis manos temblaban un poco al marcar el número de Iñaki. La amenaza sobre Rocío había despertado todo mi instinto protector. Fidel podía ser tonto, pero Braulio era una víbora venenosa que sabía cómo manipular las leyes. Diga, doña Ariadna. Se escuchó a Iñaki al otro lado de la línea. Iñaki, ven a mi despacho ya. Trae a don Pelayo. Fidel y Braulio acaban de venir a echarme una citación en la cara. Hablé deprisa, intentando estabilizar mi respiración. 10 minutos después, don Pelayo e Iñaki estaban sentados en el sofá de mi despacho. Don Pelayo leía la copia de la demanda con el ceño fruncido, mientras Iñaki escuchaba mi explicación sobre lo ocurrido en recepción. Don Pelayo dejó el documento en la mesa y soltó un largo suspiro. Esta es una sucia artimaña legal, Ariadna, pero tengo que reconocer que Braulio sabe jugar sus cartas. ¿Qué quiere decir don Pelayo? El capital de esta empresa proviene íntegramente de la herencia del difunto don Fulgencio. Tenemos todas las pruebas. Le rebatí de inmediato. Cierto, pero mira esto, don Pelayo señaló una página de la demanda. Braulio ha contratado a un auditor fraudulento para maquillar las cuentas de Construcciones Arriaga S.L. Han creado un agujero ficticio de 2 millones de euros justo en el mes en el que os divorciasteis. Luego utilizan el hecho de que el capital social inicial de Inversiones Beltrán S.A. fue de unos 2 millones también. Iñaki completó la explicación con rostro tenso. Basándose en el Código Civil español sobre el régimen de gananciales, si uno de los cónyuges obtiene dinero durante el matrimonio sin separación de bienes previa, el otro puede reclamar su parte. Braulio está intentando montar una narrativa en la que sus 2 millones de herencias son en realidad el dinero de Fidel que usted robó, escondió y luego usó al divorciarse. ¿Y cómo demostramos eso, don Pelayo? No quiero que embarguen la empresa y mucho menos perder a Rocío. Ese malnacido no le tocará ni un pelo. A mi hija mi voz empezó a elevarse. La imagen de perder a mi hija me ahogaba. Tranquila, hija. No te dejes llevar por las emociones, que es lo que ellos buscan. Don Pelayo me tranquilizó con su cálido tono paternal. Tenemos un arma definitiva que ellos desconocen. El testamento original de don Fulgencio y la escritura pública de la donación desmontarán todo su argumento de gananciales. Una herencia recibida privativamente nunca entra en la sociedad de gananciales, pero hay otro problema. Jefa, interrumpió Iñaki con tono preocupado. Miró su portátil, donde tenía acceso al micrófono de Covadonga. Fidel ahora mismo está acorralado y es muy emocional. Esta demanda es su última bala. Si descubre que la clave de su derrota y perdición la tiene su propia madre. La frase de Iñaki quedó en el aire. Pero don Pelayo y yo entendimos de inmediato. El corazón pareció detenerse un segundo. Covadonga, Fidel podría desahogar su rabia con ella si se sentía amenazado. Nerea ya la trataba con brutalidad. Un Fidel sometido a tanto estrés podría llegar a la violencia física contra ella. Iñaki asintió. Nuestra prioridad ahora no es solo ganar el juicio en 2 semanas, señora. Es una carrera contrarreloj para asegurar que Covadonga esté a salvo en esa casa. La bomba de relojería ya ha empezado a hacer tic-tac. Cada día que pase hasta la vista oral, la presión psicológica sobre Fidel aumentará, y Covadonga es el saco de boxeo más vulnerable. Me levanté del sofá, paseando de un lado a otro con nerviosismo. La imagen del rostro arrugado de mi suegra, aguantando las lágrimas al lanzarme aquella maleta, volvió a mi mente. No iba a permitir que le tocaran ni un pelo de la cabeza por culpa de su hijo. Iñaki, le llamé con tono definitivo. Miré a mi joven investigador a los ojos. Monitoriza ese micrófono las 24 horas. Haz turnos con tu equipo. Si oyes el más mínimo indicio de que Fidel o Nerea le van a poner la mano encima a Covadonga, derriba la puerta de esa casa esa misma noche. Al diablo con las denuncias por allanamiento de morada. Yo asumiré las consecuencias. Luego miré a don Pelayo, y para el juicio dentro de 2 semanas, prepare nuestra mejor artillería. No solo nos defenderemos de esta falsa acusación de apropiación de bienes gananciales, usaremos el juzgado para destapar todos sus crímenes, la falsedad documental, el desvío de capital a la cuenta de Angustias, la infidelidad y el abandono familiar.
Miré la notificación de demanda en la mesa con una mirada asesina. 2 semanas. Tenía 14 días para preparar la soga con la que ahorcaría a mi exmarido delante del juez. Fidel quiere jugar con fuego amenazando con quitarme a mi hija, murmuré con frialdad, pues me aseguraré de que arda hasta convertirse en cenizas. 7 días. El tiempo restante para el juicio era ahora de tan solo una semana. Cada segundo que pasaba se sentía como una gota de agua cayendo lentamente sobre mi cabeza, torturándome y volviéndome loca. Frente a Rocío, seguía intentando ser una madre alegre. La acompañaba a colorear, le leía cuentos antes de dormir, y me aseguraba de que se riera. Sin embargo, en cuanto se cerraba la puerta de su habitación y su respiración se regularizaba, mi máscara de tranquilidad se agrietaba de inmediato. No podía dormir. Mi mente viajaba constantemente a mi antigua casa, al lugar donde Covadonga ahora era prisionera en su propio hogar. La amenaza de Fidel de quitarme a Rocío era aterradora, pero sabía que legalmente mi posición era muy fuerte. Lo que de verdad me daba pánico hasta el punto de hacerme sudar frío era la seguridad de mi suegra. Fidel estaba acorralado, y una bestia herida suele atacar a cualquiera que tenga cerca. Aquella noche, alrededor de las 11, mi teléfono vibró sobre la mesita de noche. El nombre de Iñaki parpadeaba en la pantalla. Sí, Iñaki. Dime, respondí rápidamente, saltando de la cama. Doña Ariadna, ¿está despierta? Encienda el portátil ahora mismo. Entre en el enlace seguro del servidor que le di ayer. Póngase los auriculares. La voz de Iñaki sonaba tensa, su respiración acelerada. Hay movimiento en casa de Fidel. Angustias acaba de llegar a estas horas de la noche, y parece que están borrachos, o muy alterados. Van hacia la habitación de Covadonga. Sin perder ni un segundo, agarré mi portátil. Me puse los auriculares e hice clic en el enlace. La pantalla mostró ondas de frecuencia de audio subiendo y bajando en tiempo real. El diminuto micrófono que Iñaki había escondido en la bata de Covadonga estaba transmitiendo en directo. Se oía el leve retumbo de música desde el salón, pero el sonido de pisadas fuertes predominaba. Fidel me ha dicho que ya no le queda nada de liquidez. Las cuentas están vacías. El banco le ha bloqueado los saldos de la empresa. Era la voz de Angustias, chillona, llena de pánico y de una avaricia repugnante. Eres tonta, Nerea. ¿Cómo dejas que esa vieja duerma a pierna suelta abajo? Seguro que tiene joyas de oro o diamantes que le dejó su difunto marido. Los viejos siempre tienen ahorros escondidos. Déjalo ya, mamá. Esa vieja arrugada ya no tiene nada. Si hasta la ropa la tiene rota, respondió Nerea con tono perezoso y arrastrando las palabras. Se notaba la influencia del alcohol. Aparta. Yo misma le voy a registrar el cuarto. Necesitamos pasta rápido para pagar mis deudas del casino de mañana. Mi corazón casi se para al oír el golpe de una puerta de madera siendo pateada de forma violenta. Virgen Santa. Se escuchó el grito asustado de Covadonga. Su voz era ronca, típica de una persona mayor a la que acaban de despertar de un sobresalto. «¡Levántate, vieja!», le gritó Angustias sin piedad. A través de los auriculares, escuché el ruido de los cajones del tocador siendo abiertos a la fuerza y tirados al suelo, el ruido de objetos rompiéndose, el crujido del armario siendo desvalijado y la ropa siendo arrojada me cortaron la respiración. Apreté las manos agarrándome al borde del escritorio. «Iñaki», susurré al micrófono del móvil, que seguía conectado con él. «Envía a nuestros hombres allí ahora mismo. Si esa loca le toca un solo pelo a Covadonga, las mato a las 2 esta misma noche». «Espere, jefa». Contenga la emoción, intentó calmarme Iñaki, aunque su voz también denotaba tensión. «Nuestro equipo de seguridad está de guardia a 500 metros de esa casa. Pero si entramos a la fuerza ahora sin orden judicial, Fidel usará este incidente en el juicio para acusarla de agresión. La custodia de Rocío correría peligro. Tenemos que aguantar un poco más. La grabadora sigue a salvo en el bolsillo de Covadonga». En mis oídos volvió a resonar la voz lastimera de mi suegra. «¿Qué pasa, Angustias? Yo no tengo nada. Esa es la ropa de mi difunto marido. No la rompas. ¡Cállate la boca! ¿Dónde tienes escondidas las joyas, eh?». Angustias le gritó brutalmente. Se oyeron pasos rápidos acercándose a la fuente del sonido, al micrófono. «Oye, ¿qué llevas en el bolsillo de la bata? ¿Por qué te tapas el bolsillo con la mano? Tráelo aquí». «Mi sangre, cielo». «Dios mío, no», gritó a mi mente. Si Angustias metía la mano en el bolsillo de la bata y encontraba el minúsculo dispositivo plateado, la farsa de Covadonga se descubriría en ese mismo instante. Fidel sabría que le estaban grabando, y la vida de Covadonga correría un peligro enorme. «Es solo pomada para el dolor». «Me duele el pecho», intentó disimular Covadonga. Su voz temblaba muchísimo. «Excusas. Seguro que ahí escondes algo de oro. Quita la mano». Se escuchó el sonido de un forcejeo. El desgarro de la tela de la bata. Covadonga soltó un grito de dolor al ser empujada. Me levanté de la silla de golpe.
Se me llenaron los ojos de lágrimas de una rabia descomunal. Casi lanzo mi propio portátil al suelo. Ya no me importaban la ley ni el juicio. Tenía que rescatar a mi suegra ahora. De repente, el sonido de cerámica haciéndose añicos y un montón de tierra derramándose resultó ensordecedor. ¡Ay, madre mía, mi maceta! Gritó Nerea asustada. Maldita, vieja inútil. ¿Estás ciega que te chocas contra la mesa? La insultó con la respiración agitada. Al otro lado del teléfono, la voz de Iñaki intervino rápidamente. Jefa, mire el gráfico de audio. El sonido se ha vuelto un poco sordo. Covadonga se ha chocado a propósito con la mesa de la planta. En medio del caos, seguro que ha dejado caer el micrófono dentro del montón de tierra derramada en el suelo. Miré la pantalla. Efectivamente, las ondas de sonido que se captaban ahora eran un poco más opacas, como si el micrófono estuviera cubierto por algún material. Covadonga era asombrosamente inteligente. Bajo una presión enorme y una amenaza física, su instinto de supervivencia había actuado a la velocidad del rayo. Había sacrificado el caro macetero de Nerea para crear una distracción y al mismo tiempo deshacerse del objeto de su bolsillo antes de que Angustias consiguiera registrarla. ¿Qué es esto, eh? Solo es un bote de Vicks Vaporub vacío, soltó Angustias, confirmando la suposición de Iñaki. Joder, de verdad sois unos muertos de hambre en tu familia, Nerea. Aquí no hay nada. Se escucharon pisadas pesadas acercándose a la carrera. ¿Qué es todo este escándalo a estas horas? Fidel finalmente apareció. Su voz era ronca y llena de tensión. Es tu madre, Fidel. Ha tirado a posta mi jarrón de cristal favorito. Y mi madre solo quería buscar un repelente de mosquitos en su cuarto. Nerea le dio la vuelta a la tortilla al instante, lloriqueando con un tono mimado que me dio náuseas. Por el amor de Dios, no montéis follón en mi casa de madrugada, gritó Fidel, pero no lo hizo para defender a su madre, sino porque él mismo estaba estresado. Estoy hasta el cuello por culpa del juicio de la custodia de la semana que viene, y la querella por apropiación contra Ariadna. Si queréis dinero, mañana vendemos el todoterreno del garaje. Largaos todos de esta habitación ya. Se oyó el sonido de una puerta al cerrarse con una violencia brutal. Luego, un silencio desgarrador se apoderó de la habitación. Solo se escuchaba la respiración agitada de Covadonga, seguida del sonido de un llanto bajo y reprimido. Se oyó el ruido de una escoba barriendo el suelo levemente. Aquella mujer mayor seguro que estaba recogiendo los trozos de la maceta y la tierra esparcida en medio del frío de la noche. Me quité los auriculares. Mis manos temblaban de forma espasmódica. Las lágrimas que había estado aguantando cayeron sobre mis mejillas. Jefa. Llamó Iñaki por teléfono. Su tono se suavizó al darse cuenta de lo destrozada que estaba yo tras oír aquello. ¿Se ha salvado por esta noche? Iñaki susurré con voz ronca. Pero no podemos permitir que esto siga así. Me da igual el dinero, me da igual mi empresa. Si tengo que cambiar todos mis bienes para sacar a Covadonga de ese infierno esta misma noche, lo haré. La entiendo, doña Ariadna. Juro por Dios que yo también quiero darle una paliza a Fidel ahora mismo, respondió Iñaki. Pero si actuamos a lo loco, todo el sacrificio de Covadonga de este último año no habrá servido de nada. Vamos a sacar a su suegra de allí de la manera más elegante posible. Una elegancia que será letal para Fidel. Respiré hondo, intentando despejar mi mente que parecía estar en ebullición. ¿Cuál es el plan? La primera vista oral es el martes de la semana que viene a las 10 de la mañana. Fidel y Braulio tendrán que estar en los juzgados. Nerea, con lo creída que es, seguro que va con ellos para celebrar lo que cree que será su victoria. O al menos irá a la peluquería para presumir. La casa estará vacía. Y cuando ellos no estén en casa. Iñaki hizo una pausa. Tu equipo entrará a por Covadonga, dije, captando la idea. Exacto, confirmó Iñaki. Cuando la casa esté vacía, mis hombres entrarán a por Covadonga. La sacaremos de allí a salvo. La vestiremos con sus mejores galas y la llevaremos directamente a la sala de vistas. Haremos que se encuentre con Fidel delante de su señoría. En ese momento, Covadonga ya no tendrá que fingir. Soltará la bomba nuclear en forma de audios y su propio testimonio en la cara arrogante de su hijo. Miré mi reflejo en la pantalla oscura del portátil. Tenía los ojos hinchados, pero mi mirada era afilada y calculadora. Sí, era un plan perfecto. Una ejecución que dejaría a Fidel sin escapatoria alguna. Prepara a tu mejor equipo, Iñaki. Asegúrate de que no haya ni un solo fallo en el rescate, ordené con firmeza. Y dile a don Pelayo que quiero que todas las escrituras, todas las auditorías falsas y todos los movimientos bancarios de la amante de Fidel se impriman a tamaño cartel. Quiero que todos en esa sala vean lo repugnante que es Fidel Arriaga. Entendido, jefa. La llamada se cortó. Caminé hacia el calendario de mesa en la esquina de mi habitación. Con un rotulador rojo, rodeé el martes de la semana que viene con un círculo grueso. Faltaban 7 días.
La cuenta atrás había comenzado. Me sequé las lágrimas con fuerza. Aguanta un poco más, suegra. Ariadna te promete que el martes que viene dormirás en una cama mullida, en una casa cálida, junto a Rocío. Y en cuanto a ese hombre que se atreve a lastimarte, entrecerré los ojos, mirando el número del calendario como si fuera el rostro de Fidel. Me encargaré de que se pudra en la cárcel. Aquella mañana, el cielo sobre Valencia estaba completamente despejado, como si el universo estuviera bendiciendo mi plan. El martes que tanto había esperado había llegado por fin, el día del juicio final. Bajé de mi coche de gama alta en el aparcamiento de los juzgados. Ese día no me vestí con colores oscuros que transmitieran tristeza. Elegí un traje sastre de color blanco marfil con un corte elegante, combinado con unos zapatos de tacón del mismo color. Llevaba el pelo recogido en un moño impecable. Mi aspecto enviaba un mensaje innegable. No venía como víctima, sino como vencedora. A mi lado, don Pelayo caminaba con calma, sosteniendo un maletín de cuero negro, lleno de la munición legal, que pondría fin a la historia de mis enemigos. Mientras caminábamos por el pasillo de mármol del juzgado, mis ojos divisaron rápidamente sus siluetas. Fidel, Nerea y el rastrero abogado Braulio estaban sentados en la sala de espera. El aspecto de Fidel parecía forzado. El traje le quedaba grande, lo que revelaba que había perdido bastante peso por el estrés de la ruina económica. Mientras tanto, Nerea estaba sentada con las piernas cruzadas, presumiendo de un bolso de marca que estaba segura de que había comprado a crédito. Su cara de soberbia cambió inmediatamente a una expresión cínica en cuanto me vio. Vaya, vaya, mira quién acaba de llegar, se burló Fidel, levantándose y cortándome el paso. Su sonrisa arrogante se desplegó, aunque sus ojos no pudieron ocultar cierta intimidación ante mi presencia. ¿Ya estás lista para devolverme el dinero de mi empresa y a mi hija, Ariadna? Como todavía no hemos entrado en la sala, si quieres puedes ponerte de rodillas a pedir perdón, y a lo mejor te dejo algo de suelto para que te compres un bocadillo. Le devolví la mirada con total frialdad sin pestañear. Guarda saliva para responder a las preguntas del juez más tarde. Fidel, la vas a necesitar. Qué altiva es esta mujer, resopló Nerea sacudiendo su melena. Fidel, cariño, asegúrate de que Braulio despelleje a esta ladrona. Estoy harta de verle la cara. En ese preciso instante, el teléfono en el bolsillo de mi chaqueta vibró. Me aparté de ellos y abrí el mensaje que acababa de llegar. Era de Iñaki. El paquete principal está asegurado. Logramos extraerla en cuanto Fidel y Nerea salieron para el juzgado. Está arreglada, sana y salva, y vamos camino de la sala. Llegamos en 15 minutos. Una media sonrisa apareció en mis labios. Las toneladas de peso que habían oprimido mi pecho desde la noche anterior se evaporaron al instante. Covadonga estaba a salvo. El escenario de ejecución era perfecto. Vamos a entrar, doña Ariadna. Su señoría ya nos está llamando, me indicó don Pelayo, rompiendo mi fijación en Fidel. Asentí y entré en la fría sala forrada de madera. El juez dio 3 golpes de mazo, abriendo la vista cuyo orden del día era la presentación de pruebas sobre la demanda de bienes gananciales y custodia de menores. Desde el primer minuto, Braulio tomó el control del escenario. Con su estilo teatral, el astuto abogado esparció un montón de papeles ante el magistrado. Con la venia, señoría, resonó la voz de Braulio llena de confianza. Mi cliente, don Fidel Arriaga, es víctima de un delito doméstico sistemático. Su exesposa, doña Ariadna Beltrán, no solo huyó abandonando sus deberes conyugales, sino que está demostrado que se apropió indebidamente de fondos de la empresa de mi cliente, por valor de 2 millones de euros. Ese es el capital que utilizó para fundar Inversiones Beltrán S.A., a escondidas. Por lo tanto, solicitamos que todos los activos de dicha empresa sean embargados y devueltos a mi cliente al formar parte de la sociedad de gananciales. Y, dados los antecedentes delictivos de la demandada, la custodia de la menor Rocío Arriaga debe recaer exclusivamente en mi cliente por el bien de la niña. Fidel bajó la cabeza, poniendo cara de tristeza y víctima que resultaba nauseabunda. Era un actor de 4ª categoría asqueroso. El juez giró la cabeza hacia nuestra mesa. ¿Qué tiene que alegar la parte demandada? ¿Dispone de testigos o pruebas para refutar estas graves acusaciones? Don Pelayo se puso en pie con calma, ajustándose las gafas. Rechazamos todos los argumentos del demandante, señoría. Sin embargo, antes de presentar nuestras pruebas periciales forenses, invitamos a la parte demandante a que llame a su testigo principal. Tengo entendido que el demandante cuenta con un testigo para demostrar que mi clienta fue una pésima esposa. Braulio sonrió de medio lado, sintiéndose superior al creer que don Pelayo no tenía defensa. Miró a Fidel. Fidel asintió firmemente. Es cierto, señoría, exclamó Fidel en voz alta. He llamado como testigo a mi propia madre biológica,
doña Covadonga. Mi madre presenció con sus propios ojos cómo Ariadna se comportaba de forma brusca, perezosa, y cómo robó en secreto los documentos financieros de mi despacho. Esta mañana envié un taxi a recoger a mi madre a casa. Muy bien, oficial. Llame a la testigo doña Covadonga a la sala, ordenó el magistrado. Las gruesas puertas de roble en la parte trasera de la sala se abrieron lentamente. Se hizo el silencio por un instante. Fidel miró hacia atrás con una sonrisa victoriosa. Pero un segundo después, esa sonrisa se congeló. Su rostro se volvió pálido como un cadáver. Nerea, que estaba sentada en los bancos del público, llegó a levantarse a medias por el sobresalto. Quien entró caminando no fue una anciana decrépita con bata andrajosa y mirada huidiza como la que habían dejado en casa esa mañana. Covadonga entró con la cabeza bien alta. Llevaba puesto un vestido elegante de color azul marino que irradiaba dignidad, acompañado de un pañuelo de seda sobre los hombros. Ropa especialmente preparada por el equipo de Iñaki. Llevaba un maquillaje sutil que ocultaba las ojeras del cansancio. A su lado, Iñaki caminaba como si fuera un guardaespaldas personal, asegurándose de que nadie se atreviera a acercarse a esa gran mujer. «Madre», murmuró Fidel con la voz temblorosa. Miró a su madre, luego a Iñaki y después a mí, intercaladamente. El pánico empezó a invadir sus ojos. ¿Por qué su madre llegaba con ese hombre? Covadonga ignoró a su hijo. Caminó tranquilamente hacia la silla de los testigos en el centro de la sala. Antes de sentarse, su mirada se cruzó con la mía. Tenía los ojos llorosos, pero en sus labios había una sonrisa de inmenso alivio. Le devolví la sonrisa con un leve asentimiento lleno de respeto. Testigo, tome asiento. ¿Se encuentra usted en buen estado de salud para prestar declaración?, preguntó el juez. Estoy perfectamente, señoría, y estoy muy lista, respondió Covadonga con voz clara y potente, muy distinta a la voz ronca que fingía cuando Nerea la esclavizaba. El juez asintió. La parte demandante alega que usted testificará sobre el mal comportamiento de la demandada y un presunto robo de capital. Proceda a exponer lo que sabe. Covadonga respiró hondo. Giró la cabeza hacia Fidel. El hombre miró a su madre con una mirada suplicante mezclada con amenaza. Señoría, comenzó Covadonga. Su voz resonó en todos los rincones de la sala. Estoy aquí para testificar, pero no para perjudicar a Ariadna. Estoy aquí para destapar la podredumbre de mi propio hijo biológico, Fidel, y de esa amante suya. La sala entera empezó a murmurar. Braulio saltó de su silla de inmediato. Protesto, señoría. Esta testigo sufre de demencia senil, y claramente está coaccionada por la parte demandada. La han manipulado, gritó Braulio, presa del pánico. Siéntese, letrado. Deje hablar a la testigo, le reprendió el juez con severidad. Continúe, por favor. Covadonga miró directamente al estrado. Todo lo que ha dicho mi hijo es una mentira infame. Ariadna jamás robó un solo céntimo. Los 2 millones de euros que usó Ariadna para montar su empresa provienen íntegramente de la herencia de mi difunto marido, Fulgencio, que preparó específicamente para Ariadna y mi nieta. Covadonga sacó una pequeña caja del bolso y se la entregó a don Pelayo. El abogado la abrió y sacó un pendrive y un pequeño dispositivo de grabación plateado manchado de tierra. Hace más de un año descubrí que Fidel planeaba divorciarse de Ariadna por esa mujer. Fidel fingió la quiebra de su empresa desviando todo el dinero a la cuenta de la madre de su nueva novia, Angustias. Su objetivo era que en el momento del divorcio Ariadna no se llevara nada de los bienes gananciales, explicó Covadonga en voz alta. Fidel se agarró la cabeza y se hundió en la silla. Madre, ¿qué estás diciendo? Mientes, balbuceó desesperado. Me vi obligada a fingir ser una suegra cruel. Fingí echar a Ariadna tirándole una maleta vieja a la calle. Lo que nadie sabía es que en el doble fondo de esa maleta yo misma había cosido la libreta bancaria y las escrituras para que este hijo ingrato no se las robara. La voz de Covadonga empezó a temblar por la emoción contenida. Y durante todo este año he aguantado ser tratada como una chacha en mi propia casa. He soportado humillaciones, gritos y dormir en el suelo por culpa de Nerea, solo para recopilar estas pruebas. Don Pelayo avanzó hacia la mesa del juez y entregó el pendrive. Señoría, dentro de ese dispositivo de memoria se encuentran grabaciones de audio y fotografías de documentos internos recopiladas por doña Covadonga. Todo ello prueba de manera irrefutable la simulación de deudas, la apropiación indebida mediante terceros, en concreto Angustias, y el maltrato psicológico infligido a la testigo. Mentira. Todo eso es un montaje por ordenador. Yo nunca hice eso, gritó Nerea histéricamente desde los bancos del público. Tenía la cara roja de vergüenza y pánico. Oficial, escolte a esa mujer fuera de la sala si vuelve a abrir la boca, advirtió el juez alzando la voz, lo que hizo que Nerea se callara de golpe y se sentara temblando.
A continuación, don Pelayo abrió su maletín de cuero. Sacó varios documentos con sellos oficiales. Y para responder a la acusación del robo de los 2 millones, aquí está el testamento auténtico del difunto don Fulgencio, junto con la escritura notarial de donación a favor de doña Ariadna Beltrán, redactada hace 3 años. Estos fondos no son bienes gananciales, sino una donación privativa absoluta. Por otro lado, adjuntamos los resultados de una auditoría forense que demuestra que los 2 millones de la empresa Construcciones Arriaga S. AMTIM fueron transferidos a la cuenta personal de una tal Angustias mediante varios pagos en los 6 meses previos al divorcio. Braulio, el astuto abogado, empezó a meter poco a poco sus documentos de vuelta en el maletín. Estaba pálido como un muerto. Sabía que las pruebas periciales informáticas, junto con el testimonio de la propia madre grabado en directo, eran balas que no se podían esquivar con ningún argumento legal. No solo iba a perder el caso, sino que podía verse arrastrado en un proceso penal por falsedad contable. Braulio, haz algo, idiota. Reviértelo, sisió Fidel mientras tiraba desesperadamente de la manga del traje de su abogado. Braulio le apartó la mano de un manotazo. Lo siento, señor Arriaga. Renuncio a su representación. Me ha mentido usted a mí, susurró Braulio, intentando buscar una salida para salvar su licencia profesional, aunque yo sabía que don Pelayo no dejaría escapar a Braulio tan fácilmente más adelante. El magistrado miró fijamente a la mesa del demandante. Don Fidel, en base al testimonio presencial de su propia madre biológica y las pruebas documentales y audios entregados, los fundamentos de su demanda carecen por completo de validez jurídica e indican claramente mala fe procesal, así como indicios de delitos de falsedad contable y estafa procesal. Fidel se quedó mudo. Abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. Sus ojos arrogantes, que siempre me habían mirado por encima del hombro, ahora estaban completamente vacíos. Estaba hundido por su propia avaricia, ejecutado de forma letal por la mujer que le había dado la vida. Me levanté de mi silla y miré directamente a mi exmarido, que ahora daba pena. En esta sala que actuaba como testigo mudo, mi victoria era absoluta. Fidel, le llamé con un tono de voz tranquilo que cortó el silencio de la sala. Él giró la cabeza lentamente y me miró con los ojos empañados. Antes me tiraste a la calle como si fuera basura. Pensabas que me hundiría en la miseria. Pero olvidaste una cosa, esbocé una sonrisa triunfal. La basura que tiraste resultó ser oro puro. Y tú y tu amante, vosotros sois la verdadera chatarra. El mazo del juez aún no había sonado, pero en ese mismo instante supe que la vida de Fidel había terminado oficialmente. El ambiente de la sala era tan denso que parecía que el aire se hubiera congelado por la tensión. Todas las miradas se centraban en la mesa del magistrado. Fidel parecía un muerto viviente. Tenía el rostro lívido, temblaba sin control, y gruesas gotas de sudor frío le caían por la frente. A su lado, Braulio no paraba de mirar hacia abajo, ocupado metiendo papeles en su maletín con movimientos presurosos, listo para abandonar el barco antes de que se hundiera del todo. El juez se aclaró la garganta rompiendo aquel silencio asfixiante. Miró a Fidel con una mirada de asco que no intentó disimular. En virtud de la declaración de la testigo principal doña Covadonga, así como de las pruebas periciales y las grabaciones de audio aportadas por la parte demandada, este tribunal considera que la demanda de división de gananciales y modificación de medidas de custodia presentada por la parte actora es improcedente, temeraria, y obedece a una notoria mala fe procesal. La voz del magistrado resonó firme y con autoridad. Con esto, el juzgado desestima en su totalidad las pretensiones de don Fidel Arriaga. El juez levantó su mazo de madera. Plas, plas, plas. El sonido del mazo retumbó como un cañón anunciando mi victoria. Solté un largo suspiro, cerrando los ojos un momento para saborear aquella liberación. Sin embargo, la pesadilla de Fidel no había terminado ahí. El magistrado volvió a mirar fijamente a mi exmarido. A mayor abundamiento, continuó el juez. Su tono se volvió mucho más afilado. Dados los fuertes indicios de falsedad contable, alzamiento de bienes, apropiación indebida de activos societarios y falso testimonio bajo juramento, este juzgado ordena al secretario judicial deducir testimonio de estas actuaciones para su remisión inmediata al Ministerio Fiscal y a los juzgados de instrucción para la apertura de diligencias penales. No, señoría. Por favor, puedo explicarlo, gimió Fidel con la voz quebrada. Intentó ponerse de pie, pero le fallaron las piernas y volvió a desplomarse en la silla. Oficial, asegure al señor Arriaga y a su letrado. No se les permite abandonar las instalaciones de este juzgado hasta que acuda la Policía Nacional para proceder a su detención preventiva, ordenó el juez implacablemente. 2 agentes de seguridad del juzgado, fornidos y robustos, avanzaron y se plantaron detrás de las sillas de Fidel y Braulio.
Braulio protestó enérgicamente, gritando sobre la inmunidad del ejercicio de la abogacía, pero don Pelayo le interrumpió con voz calmada pero letal. Su inmunidad desaparece cuando se demuestra su participación activa en la falsificación de documentos y estafa al tribunal. Señor Braulio, yo mismo me aseguraré de que el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia le retire su colegiación de forma permanente, siseó don Pelayo. En los bancos del público estalló otro foco de caos. Nerea, que llevaba rato encogiéndose de miedo, de repente se levantó e intentó escabullirse hacia la puerta trasera. Se tapaba la cara con su bolso de lujo, tratando de huir del desastre que acababa de caer sobre su pareja. Pero antes de que su mano tocara el picaporte, dos hombres con cazadoras de cuero, los subordinados de Iñaki, se plantaron bloqueándole el paso. «Apartad, yo no tengo nada que ver con esto. Me quiero ir a casa», chilló Nerea, histérica. Su voz aguda resonó por toda la sala. «Usted no será la demandante, señorita Nerea», dijo Iñaki, acercándose a ella a paso relajado y con los brazos cruzados. «Pero su madre Angustias es la testaferro de los delitos de Fidel. La orden de bloqueo judicial de las cuentas de su madre ha sido firmada por la policía esta misma mañana. Vas a estar muy ocupada respondiendo ante los inspectores de policía y, por supuesto, ante los cobradores de deudas del casino de tu madre que seguro que ya os están esperando en la puerta de casa». La cara de Nerea palideció al instante. Las piernas le temblaron y cayó de rodillas al suelo de la sala, sollozando amargamente por su destino, que había pasado de la riqueza a la más absoluta miseria en cuestión de segundos. No presté atención a la patética escena de las personas que tiempo atrás me habían pisoteado. Mi mirada estaba totalmente clavada en la figura de la mujer con el vestido azul marino que aún estaba sentada en la silla de los testigos. Covadonga miraba a Fidel mientras los guardias se lo llevaban. Había un rastro de dolor de madre en su rostro, pero no lloró. Sabía que este era el precio que su hijo tenía que pagar por su avaricia y crueldad. Caminé rápidamente hacia Covadonga. En cuanto estuve a su lado, me arrodillé frente a ella y abracé su frágil cuerpo con muchísima fuerza. Mi llanto, que había estado conteniendo todo este tiempo, estalló. Esta vez no eran lágrimas de sufrimiento, sino de un alivio inmenso. «Gracias, Covadonga. Gracias. Gracias por sacrificarlo todo por mí y por Rocío. Perdóname por haberte llegado a odiar. Perdóname, suegra», sollocé abrazada a ella. Covadonga me devolvió el abrazo con la misma fuerza. Sus manos ásperas y arrugadas acariciaron mi pelo con una ternura que había extrañado a mares durante el último año. «Chist, ya está, hija. No tienes que pedir perdón por nada. Soy yo quien debería pedirte perdón por haber dado a luz a un sinvergüenza que te hizo tanto daño», susurró Covadonga. Sus lágrimas también cayeron, mojando el hombro de mi chaqueta. «Ahora todo ha terminado. Has ganado, hija. Rocío y tú ya estáis a salvo». Don Pelayo e Iñaki estaban de pie no muy lejos, sonriendo emocionados al ver la escena. Aquel día salimos de los juzgados con la cabeza bien alta, dejando un oscuro pasado atrás, exactamente donde debía quedarse. 6 meses después, la brisa de la tarde de Valencia soplaba fresca sobre el jardín trasero de mi casa. Estaba sentada en una silla de mimbre, saboreando una infusión de manzanilla caliente, observando la extensión de césped verde perfectamente cuidado. En medio del jardín, Rocío corría persiguiendo a un cachorro de perro de agua español que le había comprado la semana pasada. Sus carcajadas resonaban en el aire, alejando cualquier atisbo de cansancio de mi cabeza tras un largo día revisando expedientes en la oficina. Mi empresa, Inversiones Beltrán S.A., se había transformado en uno de los actores principales de la promoción inmobiliaria y logística de la ciudad. El negocio crecía a un ritmo vertiginoso, y el dinero de la herencia de don Fulgencio se había multiplicado, convirtiéndose en una garantía sólida para el futuro de Rocío hasta que fuera mayor de edad. El karma había hecho su trabajo de manera impecable y sin piedad. 3 meses después de aquel juicio, Fidel fue condenado a 7 años de prisión por múltiples cargos de estafa, falsedad documental y alzamiento de bienes. Su empresa fue embargada por el banco para saldar las deudas con los proveedores a los que había dejado tirados. Cayó en la más absoluta de las miserias, pudriéndose entre rejas sin que nadie fuera a visitarle. Braulio, el abogado corrupto, fue condenado a 5 años de cárcel y el Colegio de Abogados le retiró la licencia de forma definitiva. Su arrogancia acabó reducida a polvo. ¿Y qué fue de Nerea y de Angustias? Su destino fue mucho más trágico que una simple condena de cárcel. La cuenta bancaria de Angustias, que contenía lo que quedaba del dinero robado por Fidel, fue confiscada por el Estado. Sin un solo euro, Angustias se vio perseguida por prestamistas usureros y por la gente a la que le debía dinero del juego. Nerea, que no estaba acostumbrada a vivir en la pobreza, acabó abandonando a su madre y huyó quién sabe dónde.
Lo último que supe por Iñaki fue que Angustias tuvo que ponerse a fregar platos en un chiringuito de playa para poder subsistir, mientras que Nerea se convirtió en el objetivo de cobradores de morosos por sus deudas de tarjetas de crédito y las letras del coche de lujo. Ariadne, ¿te sirvo un poco más de manzanilla? Esa suave voz me sacó de mis pensamientos. Giré la cabeza. Covadonga se acercaba con una pequeña tetera de porcelana. Su rostro ahora irradiaba salud y felicidad. Ya no había rastro de tensión, ni de viejas batas, y había recuperado peso. Llevaba un cómodo vestido de casa de algodón fino. En esta casa, la trataba como a una reina. Zaira, que ahora era gerente en una de mis filiales, también venía a menudo a hacer compañía a Covadonga para charlar o hacer punto en su tiempo libre. No hace falta, suegra. Venga, siéntese aquí. No se moleste, me levanté. Le quité la tetera de las manos y la guié para que se sentara en la silla de mimbre a mi lado. Covadonga sonrió mirando a Rocío, que daba volteretas en la hierba con su cachorro. Nuestra niña está cada día más lista. Esta mañana ya pudo leerse un cuento ella sola hasta el final. Sí, suegra. Y eso es gracias a la paciencia que tiene usted enseñándole a deletrear todas las noches, respondí apretando la cálida mano de mi suegra. Covadonga me miró fijamente a los ojos. Había un inmenso orgullo brillando en esos ojos ya envejecidos. Eres una mujer formidable, Ariadna. Seguro que Fulgencio estaría muy orgulloso de verte ahora. No solo te salvaste a ti misma, sino que también salvaste la dignidad de esta familia de la ruina absoluta. Sonreí levemente, mirando el cielo del atardecer que empezaba a teñirse de tonos anaranjados y dorados. Mi memoria voló de nuevo a aquella noche de tormenta, la noche en que me expulsaron de mi falso palacio, arrastrada a la calle fría y lluviosa, con una maleta vieja que me habían tirado a la cara. En un rincón de mi dormitorio, en la planta de arriba, esa maleta vieja de tela color marrón apagado seguía guardada cuidadosamente dentro de una vitrina. Jamás tiraría esa maleta. Ese trasto viejo era el testigo mudo, el recordatorio eterno de que incluso la herida y la traición más dolorosas pueden transformarse en el arma más letal si tenemos el coraje de levantarnos de nuevo. En el pasado mi marido me echó a la basura, ordenándome que me llevara un trasto viejo que le pertenecía. Poco se imaginaba él lo que le esperaba.